Dos auxiliares de vuelo se encuentran en la cocina y sonríen mientras el avión se prepara para el despegue. Normalmente este sería un momento agitado. Deberían hacer entrar a los pasajeros y acomodarlos. Sin embargo, el de hoy es un momento de diversión. Su vuelo es un vuelo fantasma, sin pasajeros. Si alguna vez te preguntaste qué hace la tripulación en los vuelos vacíos, estás a punto de descubrirlo. Cada uno toma una bandeja, pero no tienen intenciones de servir comida. Se dirigen a dos pasillos separados. ¡Hora de surfear! Los motores se encienden, el avión avanza desde la terminal hasta el inicio de la pista designada. Los auxiliares apoyan las bandejas en el suelo y se paran sobre ellas. Se agarran a los asientos y esperan. El avión acelera rápidamente. Poco después, avanza por la pista a toda velocidad. Mientras se eleva en el aire, el interior se inclina. Los auxiliares sueltan los asientos y, junto a la aceleración del avión, también ellos aceleran a través del pasillo. La primera persona se estrella en la fila 8, mientras que la segunda continúa hasta el final. Una nueva marca personal, Dulce Victoria. Si bien suena exagerado, según un instructor de seguridad del foro de viajes de Quora, el surf de pasillos es algo real. Los más temerosos podrían elegir la opción más segura y sentarse en la bandeja mientras se desliza hacia abajo. La imaginación se dispara. ¿Qué más podrían hacer? ¿Vueltas por el avión? ¿Carritos por los pasillos? ¿Saltos? ¿Pueden crear un cine aéreo privado con sus colegas? ¿Discotecas voladoras o karaoke a bordo del avión? Si eres auxiliar de vuelo y tu tripulación quiere divertirse, elige una canción en la pantalla del asiento y toma el micrófono de anuncios. Tus colegas te esperan. No hay pasajeros que vean cómo bailas. Puedes hacer lo que quieras. El cielo es el límite. Un miembro de la tripulación creó un video viral mientras cantaba en el pasillo de un avión vacío. Millones de personas han visto este extravagante video. Es una pena que no hubiera pasajeros. Habría sido un excelente entretenimiento. Algunos hasta han contado que comieron la comida destinada a los pasajeros. Sin embargo, cualquiera que admitiera tal conducta o fuera descubierto se enfrentaría a un despido inmediato, incluso si hubiera conseguido un nuevo récord de surf. Tal vez te preguntes, ¿por qué habría un vuelo fantasma en primer lugar? Hay muchas razones. En Europa, las aerolíneas deben cumplir sus obligaciones y continuar los vuelos aunque no haya pasajeros a bordo. En Estados Unidos existe una legislación similar. Hay franjas horarias que permiten el despegue y el aterrizaje. La Comisión Europea tiene una norma de úsala o piérdela. Si las aerolíneas no cumplen al menos el 80% de las veces, se arriesgan a perder sus franjas horarias a favor de la competencia. Y los aviones tampoco pueden pasar la noche en el aeropuerto como harías con un auto. A veces hay que prepararlos para hacerlos regresar y guardarlos en un lugar determinado. En algunas situaciones, las aerolíneas continuaron los vuelos y utilizaron los aviones de pasajeros para transportar cargas. Este tipo de pensamiento proactivo ha salvado la vida financiera de algunas empresas. Y cuando escuchas el término vuelo fantasma, es posible que pienses en algo un poco más espeluznante, como en una película de terror. Y tienes razón, ha habido vuelos fantasmas reales y documentados. En 1943, un vuelo de una misión de combate desapareció tras una incursión a Nápoles. Los restos fueron hallados en Libia, pero hubo que esperar 15 años para eso. No se encontró a ningún miembro de la tripulación. Al año siguiente, una expedición halló agua lo suficientemente fresca como para beber, café que aún tenía sabor, y radios y ametralladoras que funcionaban. El público quedó fascinado. Era un misterio del vuelo fantasma. Para la mayoría de los auxiliares de vuelo, sus experiencias cotidianas a bordo de un avión vacío no son particularmente espeluznantes ni tan divertidas como las de nuestros surfistas de pasillos. Están demasiado ocupados para todo eso. El típico avión aterriza y los pasajeros se marchan, dejando un gran desorden. No todo el mundo es tan ordenado como tú o yo. En ese momento los limpiadores suben a bordo a toda velocidad, aspiran, recogen la basura y limpian todas las superficies para que los nuevos pasajeros tengan un espacio limpio y excelente. Los limpiadores deben trabajar rápido, ya que cuentan con plazos límite. El avión debe estar listo para volver a despegar en menos de 80 minutos, a veces mucho menos, dependiendo del avión. Este tiempo se conoce como turnaround. Cuanto más tiempo esté el avión en la pista, menos dinero ganará la aerolínea. Quieren que el tiempo de espera sea lo más corto posible. Al fin y al cabo, el tiempo es dinero. Mientras limpian el avión, el personal de tierra carga el combustible. Hacen falta muchos miles de litros dependiendo del tamaño del avión, su peso y la duración del vuelo. Sin esperar a que el equipo de limpieza termine, el equipo de catering ingresa al avión. A menudo tienen que superponerse, ya que las comidas se guardan en la cocina. Los platillos asignados deben igualar o superar el número de pasajeros del próximo vuelo. La reparación de un asiento roto y cualquier otra reparación menor tendrá que esperar a que haya una escala más larga. Mientras el caos organizado continúa, las bodegas de equipaje son vaciadas por el personal de tierra al tiempo que llega el nuevo equipaje. El traslado de este a los carruseles puede representar una tarea más compleja. No hay mucho espacio y a veces el empleado debe agacharse para hacer el trabajo. Hace falta mucha fuerza y habilidad, y el tiempo corre.
Los auxiliares también están ocupados. Deben asegurarse de que el personal de catering haya colocado las comidas y bebidas en su sitio. Comprueban su inventario, se preparan para los pasajeros que llegan y ejercitan los músculos de la cara. Pronto lucirán esa sonrisa sin parar y dirán «Buenos días» 200 veces seguidas. Si bien siempre son amables, tienen que lidiar con todo tipo de comportamientos que pueden poner a prueba la paciencia del más tolerante de los auxiliares. Basándose en una lista de 17 comportamientos observados a lo largo de los años, un auxiliar de vuelo daría las siguientes recomendaciones a los pasajeros. Los auxiliares de la puerta de embarque saludan a todos los pasajeros, a veces más de 200 veces seguidas. ¿Podrías devolverles el saludo? Ellos están encantados de ayudar y recomiendan a los pasajeros que pulsen el timbre solo cuando sea necesario. Los auxiliares recogen la basura en momentos concretos, llevan guantes y prefieren no correr de un lado a otro. Y hay algo que molesta a la mayoría de la gente cuando los pasajeros se quitan los zapatos. Por favor, asegúrate de tener un par de calcetines limpios. Si te sientas en la fila de la salida, por favor no guardes equipaje debajo del asiento de adelante, ya que puede bloquear el paso si los auxiliares de vuelo, por ejemplo, necesitan usar los toboganes de escape urgentemente. Todo el mundo conoce la norma de apagar el celular, pero no todos saben por qué es tan importante. Supongamos que todos los pasajeros encienden sus teléfonos. En ese caso, los campos electromagnéticos de alta frecuencia de los celulares pueden perturbar el sistema de navegación del avión y producir indicaciones falsas. Existe el riesgo de que el piloto tome una decisión errónea sobre el aterrizaje, especialmente si el clima es muy malo. La tripulación recomienda mantener el cinturón de seguridad abrochado durante todo el vuelo, incluso si la señal está apagada, ya que pueden desatarse fuertes turbulencias de forma inesperada y el avión podría descender hasta 270 metros. Puedes aflojar el cinturón para estar cómodo, así los auxiliares de vuelo se alegrarán de que estés a salvo. Los pasajeros se encuentran en un espacio reducido a bordo de un avión y pueden iniciar una lucha instintiva e inconsciente por un lugar bajo el sol. Por favor, ten en cuenta que se trata de una situación pasajera. Trátense con respeto. Mantén tu respaldo recto mientras sirven la comida y cuando tu vecino llega a su asiento. A veces, los pasajeros se dejan los auriculares puestos mientras conversan con un auxiliar de vuelo. Los auxiliares pueden preguntar al pasajero si quiere un refresco y tal vez reciban una mirada perdida a cambio. ¿Te importaría quitarte los auriculares? Algo que ocurre en todos los vuelos es que el avión está a punto de despegar y alguien decide que quiere ir al baño. Es importante elegir el momento justo, preferentemente no cuando el avión se precipita por la pista a toda velocidad. Por favor, espera que termine el despegue, podría ser peligroso. Y aunque su trabajo puede ser agotador, por suerte para nosotros, los auxiliares de vuelo son personas pacientes, amables y simpáticas. Siguen adelante a pesar del cansancio. Los vuelos internacionales pueden ser particularmente largos y agotadores. Así que, ¿quién podría culparlos si se encuentran en un vuelo fantasma y deciden soltarse el cabello y hacer surf de pasillos para distraerse un rato? ¿Qué harías tú si estuvieras en un vuelo vacío? ¿Quién no quiere ahorrar en boletos de avión cuando planea un viaje? Aquí tienes algunos consejos útiles para conseguir las mejores ofertas. Algunas ciudades como Londres y Nueva York tienen más de un aeropuerto. Por eso considera la posibilidad de volar a terminales alternativas. Algunos de estos aeropuertos están demasiado lejos del centro de la ciudad, por eso los boletos son más baratos en los vuelos que aterrizan allí. Yo mismo probé esto. Aterricé en un lugar que parecía un aeropuerto de carga, pero había un autobús que viajaba desde allí hasta el centro de la ciudad. Pros, el boleto fue barato. Contras, pasé una hora más en la carretera para llegar al centro. ¿Cuál es el mejor día para reservar un boleto? Es un debate acalorado. Al parecer, los martes son los mejores. Más concretamente, las tarifas de los boletos en torno a las 13:30 horas pueden ser las más económicas. Así que si tienes pensado comprar boletos para las vacaciones de tus sueños, sal a cazar en este día y hora concretos. Hay sitios web estupendos donde puedes comprar vuelos y encontrarlos más baratos, y pronto hablaré de ellos. Pero no ignores las páginas oficiales de las aerolíneas. Muchas de ellas anuncian ventas privadas para aquellos clientes fieles que visitan directamente sus sitios web. Si tu agenda te permite jugar con la hora de salida, hazlo. Viajar en un vuelo a primera hora suele equivaler a pagar menos por los boletos. Para tomar un vuelo a las 6 de la mañana, tienes que levantarte cuando la mayoría de la gente de la ciudad aún está disfrutando de sus cómodas camas. De madrugada puedes tener problemas para llegar al aeropuerto. No todos los transportes públicos funcionan las 24 horas. Otro problema sería que tu gato apagara accidentalmente tu despertador. Por eso estos vuelos suelen ser más baratos. El mismo principio se aplica también a los viajes nocturnos.
Por lo general, la gente no quiere volar después de la medianoche, así que los precios de esos boletos bajan en consecuencia. Míralo por el lado bueno. Tendrás más tiempo para pasear cuando llegues a tu destino. Otra idea es volar con conexión. Es una opción bastante barata, sobre todo en vuelos de larga distancia. Sin embargo, este método tiene un inconveniente. Tus planes pueden cambiar con una sola palabra: retraso. Puede que tengas que despedirte de tu vuelo de conexión. Otra cosa que puedes hacer con los vuelos de conexión es buscar viajes desde el mismo país. Los destinos turísticos de las megalópolis y las capitales suelen ser más caros. Viaja a una ciudad más pequeña y luego parte hacia tu destino. A muchos nos encantan las cookies o galletas, pero probablemente no las de nuestros navegadores. Permanecer de incógnito en el proceso de búsqueda de vuelos te ayudará a conseguir opciones más baratas. ¿Cómo? Los precios de los boletos dependen de la demanda, por lo que las compañías utilizan los datos de cuánta gente busca qué viajes. Digamos que estás buscando boletos a Londres y consultas regularmente la web de las aerolíneas para conseguir una buena oferta. Sus datos indican que has mostrado interés por unas fechas y un lugar concretos. Y así es como ves que el mismo vuelo se encarece de repente. La aerolínea sabe que es probable que tú lo compres. Esto puede ocurrir incluso si actualizas tu navegador. Mantente inidentificable o borra tus cookies para salir de esta situación. ¿Recuerdas que te recomendé que visitaras directamente las páginas web de las aerolíneas? También puedes inscribirte para recibir alertas sobre bajadas de precio. Si crees que las notificaciones son molestas aunque sean útiles, puedes seguir a las aerolíneas en las redes sociales. Muchas compañías utilizan eficazmente sus cuentas en sus plataformas y a veces ofrecen a los clientes ofertas de última hora. En algunos casos es conveniente reservar los boletos por teléfono, por ejemplo, si viajas en grupo. Pero ten en cuenta que algunas aerolíneas cobran tasas adicionales por hacer la reserva por teléfono. Y estas pueden llegar a ser de hasta $50. Con ese dinero podrías hacer una excursión de un día en tus vacaciones en lugar de gastártelos en palabras. Si tienes que completar una reserva por llamada, simplemente pregunta a la persona si te van a cobrar algún cargo adicional por hacerlo. Mientras buscas un boleto, puedes simular que estás en otro lugar. La mejor opción es cambiar tu ubicación por el país que vas a visitar o la nación de origen de la aerolínea. Supongamos que quieres ir a Japón. Reservar desde el sitio web de la aerolínea y cambiar tu ubicación mediante VPN sería la clave para ver precios más bajos. Dije que llegaría al tema de los compradores de vuelos y aquí estoy. Estos sitios web son joyas para ofrecerte las mejores tarifas de varias aerolíneas y opciones. Además, te recomiendan rutas alternativas que no habías considerado. Una vez más, antes de pulsar el botón de confirmar, tómate unos segundos para comprobar el sitio web de la aerolínea. Reservar directamente y prescindir de la comisión del intermediario puede ser una opción más sensata. La otra ventaja potencial es la fiabilidad del servicio de atención al cliente. En algunas aerolíneas, reservar a través de un tercero convertirá este proceso en un enredo de cables de auriculares, como si no hubiera un mañana. Ahora te compartiré una estrategia para conseguir toda la fila para ti mismo. Imagina que viajas con tu mejor amigo. Uno de ustedes debería reservar el asiento de la ventanilla y el otro el del pasillo. Es probable que los demás pasajeros opten por otros asientos y eviten el del medio. Pero este método no siempre funciona. Si el avión está totalmente ocupado, habrá alguna persona desafortunada entre ustedes. Si alguien reserva este asiento del medio, siempre puedes ofrecerle el del pasillo o el de la ventanilla y seguir sentado con tu mejor amigo. La segunda opción es reservar asientos en la fila 13. El 13 no tiene buena reputación, ya que es considerado supersticiosamente de mala suerte. Lo más probable es que nadie más reserve un asiento con este número en concreto. Este es un regalo para ti por todos tus esfuerzos por conseguir el mejor trato posible. Bien hecho. Estás en el aeropuerto. Estás viendo tu programa favorito mientras esperas a que se abra la puerta de embarque. Y entonces, ¡boom! Se acabó una hora de Wi-Fi gratuito en el aeropuerto. Aquí tienes un truco para duplicarla. Retrocede la hora en tu dispositivo. Si cambias la zona horaria una hora hacia atrás, el sistema no lo entenderá y te permitirá utilizarlo una hora más. El 14º punto se refiere a la seguridad.
¿Sabías que no debes cambiar de asiento antes de que despegue el avión sin avisar a la azafata? Esta norma se aplica al cambio de asiento con una persona de otra fila, no con quien está a tu lado. Esto puede provocar que el avión realice un aterrizaje de emergencia. La razón está relacionada con el peso a cómo se distribuye. Cada aeronave tiene un límite de peso al despegue. Esta cifra incluye elementos como el combustible, el equipaje y los pasajeros. Los auxiliares de vuelo están atentos a la posible distribución del peso. Un piloto lo explica así: si te mueves por algunos asientos sin consultar con un encargado, puedes causar un desequilibrio. Bueno, ahí estás. Te espera un largo vuelo y eso te estresa. Pero no te preocupes. Te voy a contar algunos trucos y secretos de viajeros experimentados que harán que tu travesía sea más fácil y relajada. Lo primero es lo primero. Dime la verdad. ¿Eres de los que llevan demasiado equipaje? Entonces tengo una solución para ti. Intenta aprovechar todo el espacio del que dispongas. Por ejemplo, es una buena idea meter los objetos pequeños como los calcetines y el traje de baño dentro de los zapatos. Coloca la bufanda y el cinturón en el bolso y así sucesivamente. Si vas a viajar con una mochila, pon los objetos más pesados en el fondo. Además, intenta enrollarlo todo. Así tu ropa ocupará menos espacio y no se arrugará tanto. Cuando salgas de viaje, deja tu enorme cartera en casa. En su lugar, guarda todo lo imprescindible, como el pasaporte o el dinero en efectivo en un recipiente pequeño o incluso en un portacosméticos. También puedes utilizar una lata de caramelos de menta para guardar las tarjetas de crédito y el dinero. Mételo todo dentro. Cúbrelo con un trozo de papel y llena la lata de caramelos. ¡Listo! Ya tienes el escondite perfecto. Deja en casa los frascos grandes de loción o crema hidratante. Consigue un estuche de lentes de contacto y llena sus compartimientos con los productos que necesites. Te resultará más útil durante el vuelo. El aire es realmente seco dentro del avión. Puedes utilizar pequeños recipientes de viaje para colocar artículos útiles para el viaje. Pero si te preocupa que algún líquido pueda derramarse, pon un poco de film transparente sobre la parte superior del recipiente y luego cúbrelo con la tapa. Si llevas contigo algunas vitaminas u otras pastillas, puedes conseguir un organizador de pastillas de viaje como este de Amazon. Tiene varios compartimientos de distintos tamaños y en cada uno de ellos caben de 13 a 21 pastillas o cápsulas. Además, tiene un cierre que mantendrá tus medicamentos a salvo del polvo y la humedad. Ahora, llegas al aeropuerto con mucha antelación y decides pasear por la zona libre de impuestos. Y aunque no tenías pensado comprar nada, no puedes evitar meterte algunos productos en el bolsillo. Quiero decir, en el carrito de compras. No te sientas mal, no es tu culpa. Muchos aeropuertos están diseñados de una manera especial que te hace sentir relajado y a gusto. Sí, me refiero a las enormes ventanas, la gran cantidad de luz, los sillones masajeadores y las cómodas zonas para sentarse. Estadísticamente, los pasajeros tranquilos tienen un 10% más de probabilidades de gastar dinero en las tiendas y en comida. Otra forma que tienen los aeropuertos de manipularte para que gastes tu dinero es hacerte pasar por las relucientes tiendas libres de impuesto justo después del control de seguridad. Pero lo más curioso es que el pasillo de estas tiendas suele desviarse hacia la izquierda. Esto se debe a que la mayoría de la gente es diestra, lo que significa que utilizan el brazo derecho para llevar su equipaje y es más probable que miren a la derecha mientras pasan por las tiendas. Y la zona del duty free que vira a la izquierda deja más espacio a la derecha, donde es más probable que los pasajeros miren. Por cierto, aunque el duty free tiene fama de ser más barato que las tiendas de la ciudad, no siempre es cierto. Por ejemplo, es probable que los dulces, las bebidas y los perfumes cuesten más en el aeropuerto. Además, ten cuidado con lo que compras en una tienda libre de impuestos si tienes un vuelo de conexión. Algunos aeropuertos no permiten llevar líquidos de más de 1 litro en la escala, aunque sean del Duty Free Shop y estén en bolsas selladas. Llegar al aeropuerto 2 horas antes del vuelo no es realmente necesario. Claro que hay centros de transporte muy concurridos en los que incluso 2 horas pueden no ser suficientes,
pero en la mayoría de los casos, esta recomendación no es más que un ingenioso plan para hacerte gastar más dinero en compras, comida y bebida. Después de pasar todos los controles de seguridad y de pasaporte, te espera la hora dorada. Son 60 minutos durante los cuales es muy probable que abras tu cartera para comprar un café y un bocadillo, elegir un libro para leer o incluso gastarte una suma considerable en un perfume nuevo. Comprar agua embotellada en el aeropuerto puede llevarte fácilmente a la bancarrota. Hay una cosa que todo viajero debe saber. Hay agua gratis en la mayoría de los aeropuertos. Solo tienes que pasar el control de seguridad con una botella de agua vacía y buscar un punto de recarga. Estos lugares suelen estar cerca de los baños. Si no encuentras dispensadores modernos, debe haber al menos un bebedero. Si puedes evitarlo, no cambies dinero en el aeropuerto. Allí nunca obtendrás una buena cotización. Quienes hayan olvidado comprar divisas antes de viajar, pueden pedirlas por internet y recogerlas en el aeropuerto. Algunos servicios solo necesitan unas horas de antelación. O incluso puede ser mejor utilizar un cajero automático para sacar dinero en el destino final. Para que tu viaje sea más llevadero, invierte en una maleta de calidad. Así te asegurarás de que los cierres no se rompan y tus cosas no terminen desperdigadas entre el equipaje de los demás. La mejor opción es comprar una maleta ligera. No necesitas peso adicional mientras viajas, ¿verdad? Y las ruedas giratorias te ayudarán a mover la maleta con mucha más facilidad. Si existe la posibilidad, coloca un dispositivo electrónico de seguimiento en tu maleta antes de despacharla. Te ayudará a rastrearla durante el viaje. No tiene por qué ser algo caro. Puedes conseguir uno de estos aparatos a un precio razonable. Un consejo muy importante: saca una foto de todo lo que has colocado en la maleta antes de ir al aeropuerto. De esta forma, si pierdes tu equipaje, podrás reclamar a la aerolínea o a tu compañía de seguros mostrándole los objetos que se han perdido. Eso aumentará tus posibilidades de recibir una indemnización por tus cosas. También puedes imprimir una copia de tu tarjeta de embarque y guardarla dentro de tu maleta. De este modo, si la maleta se pierde, será más fácil para los trabajadores del aeropuerto identificarla. Si usas lentes de contacto, es mejor que te los quites antes de embarcar. El aire seco del interior del avión puede deshidratar los ojos y hacer que los lentes resulten muy incómodos. ¡Ay! Cuando estés en el aeropuerto de un país nuevo, es posible que sientas la tentación de probar alguna comida nueva que te ofrezcan o de comprar algún bocadillo regional para hacerte un festín más tarde en el avión. Pues no lo hagas. Comer cualquier cosa a la que no estés acostumbrado antes de volar puede hacer que pases más tiempo del previsto en el baño del avión. Ya sabes a lo que me refiero. ¿Dónde está mi pasaporte? Aquí está. Espera, ¿me olvidé la tarjeta de crédito en la tienda? No, aquí está. ¿Te suena? Si tiendes a preocuparte por tus documentos y tarjetas mientras deambulas entre la multitud del aeropuerto, puedes comprar una cartera multibolsillo para el cuello, como esta. Tiene una correa ajustable y espacio suficiente para guardar el pasaporte, las tarjetas, el dinero e incluso las llaves. Si viajas con tu familia, es mejor que lleves una cartera de viaje familiar grande. Puedes encontrar una lo suficientemente espaciosa como para que contenga todos tus documentos y las cosas que necesitas tener a mano mientras viajas. Y si además está dividida en varios compartimientos con nombre, no tendrás que perder el tiempo intentando recordar en cuál de ellos has metido la tarjeta de crédito. Aquí tengo un dato extra para ti. Si alguna vez observas las letras SSSS o asterisco S asterisco en tu tarjeta de embarque, prepárate. Hola, soy Tucker. Mi humano y yo viajamos todo el tiempo, y juntos hemos reunido varios consejos para viajar en avión con mascotas que nos gustaría compartir contigo. Puede que sea un perro, pero mi humano siempre se asegura de que yo tenga mi propia maleta que incluye mis certificados de salud, mis historiales médicos y su información de contacto. Todo esto se encuentra en un bolsillo de fácil acceso para que podamos proporcionárselo al personal del aeropuerto si es necesario. Siempre nos aseguramos de llevar mi comida y mis tazones, así como todos mis accesorios y productos personales. Eso incluye mi cepillo, algunas toallitas para mascotas, mi correa y bolsas por si debo usar el baño de perros. Una vez perdí mi collar en una excursión, así que nunca olvidamos llevar un collar de repuesto con mi placa de identificación.
Si vamos a hacer un viaje más largo, siempre llevo mi juguete favorito y una manta. Me mantiene tranquilo y seguro en cada nuevo lugar que visitamos. Mi humano siempre se asegura de tener una lista de restaurantes y atracciones que admitan perros. Siempre me gusta conocer mi itinerario antes de viajar, de lo contrario me altero un poco. Las aerolíneas solo permiten un número limitado de mascotas en cada vuelo, así que mi humano siempre reserva mi lugar con antelación. Eso es porque algunas aerolíneas tienen requisitos que pueden exigir meses de preparación. Yo soy un labrador, así que no tengo restricciones para volar en la mayoría de las aerolíneas, pero algunas razas de perros y gatos no pueden subir a los aviones porque son un poco más sensibles. Varias razas de hocico corto, como los Boston Terriers, los Boxers y los Bulldogs, no pueden viajar en la bodega de carga porque pueden ser propensos a sufrir problemas respiratorios, pero sí pueden viajar contigo en la cabina si cumplen los requisitos de tamaño. Lo más probable es que me separen de mi amo a bordo del avión, así que tuvo que conseguirme una jaula especial aprobada por la mayoría de las aerolíneas. Es lo suficientemente grande como para que yo pueda estar de pie, sentarme y darme la vuelta. También está forrada con un material absorbente por si me pongo demasiado nervioso a bordo. Si tu perrito no ha viajado antes en una jaula, cómprala con antelación y deja que se acostumbre al nuevo entorno. Con un entrenamiento adecuado, aprendemos a disfrutar de nuestros ratos en la jaula. Lo vemos como un lugar seguro y cómodo donde nos gusta pasar el rato. Lo más fácil es alimentar al perro en la jaula unas semanas antes del día del vuelo. Agregar una cama cómoda y el juguete favorito de tu mascota también es algo que nos gusta mucho. Si nuestro vuelo tiene escalas, siempre metemos un poco de comida seca en la maleta por si necesita un bocadillo entre viaje y viaje. El personal de la aerolínea tendrá la amabilidad de ayudarme con eso. A mi humano y a mí se nos ocurrió este truco por si también me da sed. Congelamos mi plato lleno de agua la noche anterior. Así no se derramará durante el embarque y ya se habrá derretido una vez que tenga sed. Mi humano siempre se asegura de que la puerta de mi jaula esté cerrada, pero no con candado para que las personas de la aerolínea puedan abrirla en caso de emergencia. Mi jaula también está llena de formas de identificarme. Lleva escrito animal vivo por todas partes, así como el nombre de mi dueño, su celular y el número de teléfono del destino. Hasta hemos pegado una bonita foto mía en la jaula por si me pierdo. Sabrán dónde dejarme y cómo contactar a mi dueño. Oye, ¿ya te conté que soy medio cyborg? No quiero presumir ni nada de eso, pero mi humano me puso un microchip que también puede resultar útil si me pierdo. Contiene toda mi información, como mi historial médico y formas de contactar a mi humano. La mayoría de los aeropuertos y las veterinarias tienen herramientas especiales para escanearlo. Este consejo no me gusta nada, pero lo entiendo. Es por nuestra seguridad, bla 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 bla. No debes llenar la jaula de tu mascota con muchos juguetes. Si está demasiado llena, tendremos problemas para movernos y ajustar nuestra posición. Volar con un gato o un perro puede darte el derecho a un embarque anticipado. Pregunta previamente si es posible. Acomodarnos antes del vuelo puede llevar un rato y esos minutos extra nos ayudan a ambos a estar tranquilos. Mi humano también se asegura de decirles a todos los empleados de la aerolínea que ve en tierra y en el aire que viaja conmigo. De esta manera sabrán si necesito alguna atención especial. Recuerdo que una vez nuestro avión se retrasó, así que mi humano se aseguró de que el personal de la aerolínea viera cómo me encontraba siempre que fuera posible. Esto tampoco me gusta mucho, pero es mejor alimentar un poco menos a las mascotas antes de un vuelo. Algunos de nosotros también nos mareamos en el aire, así que mantener la barriga vacía durante un rato puede ayudar. Simplemente sáltate la última comida que normalmente nos darías antes de comenzar el viaje. ¿Y sabías que es mejor ir al baño antes de subir a un avión? Nosotros también lo necesitamos, así que busca una zona de alivio para mascotas en tu aeropuerto local. La mayoría de ellos suelen tener una. Algunos perros pequeños, generalmente de menos de 10 kilos, pueden viajar en la cabina contigo, pero solo si se portan bien y están bien aseados. Recuerda que la mayoría de las aerolíneas podrán negarse a embarcar a tu mascota en cualquier momento si un animal no cumple las reglas. Además, ten en cuenta que el bolso para perros que lleves en la cabina probablemente contará como equipaje de mano. Durante el vuelo, tu mascota deberá estar segura debajo del asiento frente al tuyo. No habrá descansos para hacer necesidades o recibir caricias. Los perros debemos estar en la jaula en todo momento. No todos adoran las mascotas, no me puedo imaginar por qué, y algunas personas pueden ser alérgicas. Así que es mejor mantenernos lo más resguardados que puedan. Háblanos para tranquilizarnos si nos ponemos nerviosos. Siempre nos gusta escuchar tu voz. Y a las mascotas no nos gusta separarnos de nuestros humanos durante mucho tiempo, especialmente en un lugar nuevo. Por eso, si puedes, reserva un vuelo directo y sin escalas. Menos escalas significa menos estrés para nosotros. También puedes elegir un vuelo entre semana. Los aeropuertos suelen ser mucho menos ruidosos en esos días. Si no podemos ir contigo en la cabina y debemos viajar en la bodega de carga para evitar temperaturas extremadamente frías o calurosas, es mejor volar a la mañana o a la tarde durante el verano y al mediodía durante el invierno.
Ok, ya estoy en el avión, a salvo en mi jaula, con mi agua, mi juguete y algunas golosinas. Pero, ¿dónde estoy exactamente? Mi humano y yo también lo hemos buscado. Estoy en un lugar llamado bodega de carga delantera del avión. Se encuentra debajo de la cabina donde se sientan los pasajeros humanos. La razón por la que viajamos en esta zona específica del avión es porque la temperatura está controlada y presurizada. Tampoco viajamos con equipaje normal para evitar cualquier riesgo potencial. En caso de que te estés preguntando cuánto costará todo esto, la respuesta corta es: depende de la mascota. Los precios varían según la forma de transporte, la aerolínea y la raza del animal. Puedes esperar pagar entre $75 y $125 por mascotas que viajen dentro de la cabina y unos $200 por las que vayan en la bodega de carga. Sin embargo, transportar perros muy grandes puede costar hasta $2,000, ya que ocupan mucho espacio. Una vez que llegues a tu destino, dirígete directamente al lugar especificado por la aerolínea. Nosotros los perros estamos disponibles unas 2 horas después de la llegada del vuelo y debemos ser recogidos en un plazo de 4 horas. De lo contrario, nos llevarán a una veterinaria o a un centro de embarque, así que date prisa. Llévanos de paseo enseguida. Nosotros también necesitamos estirarnos un poco. La zona de descanso para mascotas del aeropuerto también será una buena opción. Ah, y no olvides las obligatorias palmaditas en la cabeza y caricias en la barriga. Ajá, sí, justo ahí. Así que está lloviendo a cántaros cuando te subes a un avión. Si estuvieras en un auto, simplemente activarías los limpiaparabrisas y faros tras girar la llave de encendido. ¿Los pilotos hacen todo esto? Los aviones provocan muchas preguntas, y es hora de dar algunas respuestas. ¿Tienen limpiaparabrisas los aviones? Sí, los aviones comerciales los tienen, pero solo se usan durante el rodaje por la pista, el despegue y el aterrizaje. Una vez que un avión alcanza su altitud crucero, los pilotos los apagan. La velocidad del avión es lo suficientemente rápida para limpiar la brisera de la lluvia. Los limpiaparabrisas pueden estar ausentes en los aviones monomotores porque la corriente de aire de la hélice sopla lo suficientemente fuerte para mantener alejada el agua. ¿Pero qué pasa cuando un avión pierde un motor en pleno vuelo? Pues de hecho pasa así. Oigan, ¿alguien ha visto mi motor? Estaba aquí hace un segundo. Nah, nada especial. El avión sigue volando. Hay certificados para los aviones que vuelan sobre los océanos o largas distancias que indican por cuánto tiempo pueden hacerlo. Por ejemplo, el Boeing 787 puede volar por más de 5 horas sin el segundo motor. Lo suficiente para que los pilotos planeen un aterrizaje seguro. ¿Por qué hace tanto frío en un avión? La temperatura a bordo promedia los 23 grados Celsius, más o menos la misma que en la mayoría de los edificios de oficinas, pero sientes tanto frío porque el cuerpo no se mueve mucho, produciendo menos calor para calentarse. La tripulación no sube la temperatura porque el aire caliente puede causar que algunos pasajeros se desmayen durante el vuelo. ¿Los aviones tienen bocinas? Sí, y algunos de ellos tienen toda una sección de trompetas. No, de hecho sí. Sí las tienen, pero los pilotos no las usan para ahuyentar a los pájaros o llamar la atención de otras aeronaves en el cielo. ¡Oye, muévete, amigo! Puedes escuchar ese sonido agudo solo en el suelo cuando el avión no se está moviendo. Como cuando un ingeniero revisa algo en la cabina y quiere llamar la atención de un miembro de la tripulación de tierra. ¿Por qué los aviones dejan estelas blancas en el cielo? Bueno, ocurre cuando el motor quema combustible, expulsa agua y dióxido de carbono que se mezclan con la atmósfera. Y como el aire es frío a gran altitud y este escape es caliente, el agua se condensa y puede congelarse, creando esas colas blancas. ¿Los aviones tienen frenos? Sí, hay frenos multidisco hechos de un material de acero al carbono, similar a los de tu auto. Pero usarlos solamente no es suficiente para detener al avión cuando toca el suelo. El sistema de frenos también incluye diferentes superficies que se deslizan fuera de las alas e interrumpen el flujo de aire. ¿Puede una puerta de un avión abrirse a mitad del vuelo? La presión de la cabina es la fuerza que no permite que eso pase. Si alguien tratara de hacerlo, tendría que superar más de 11,000 kilogramos de presión. El peso del ancla de un barco. Además, hay cerrojos en el interior de la estructura del avión que mantienen la puerta en su lugar. ¿Qué pasa cuando a un avión le cae un rayo? Bueno, las estadísticas dicen que esto les pasa a todos los aviones comerciales al menos una vez al año. Pero las partes metálicas del avión y los sistemas de protección contra rayos evitan la acumulación de la electricidad. Así que en la mayoría de los casos, esto deja al avión con solo una marca de quemadura en la superficie. ¿Por qué los asientos no siempre se alinean con las ventanas? Buena pregunta. Todos los aviones comerciales están diseñados con asientos y ventanas perfectamente alineados. Pero cuando una aerolínea compra un jet, a menudo elige añadir asientos adicionales. Más asientos significan más pasajeros y más boletos vendidos. Y menor vista y menos espacio para tus piernas. ¿Ya ves cómo funciona esto?
¿Por qué las azafatas tocan el compartimento superior? Uno pensaría que están revisando si están bien cerrados, pero no. Usan un pasamanos ondeado que se esconde en el fondo del compartimiento superior para una caminata más estable a lo largo del pasillo. ¿Para qué son esas marcas blancas de espiral en los motores? Bueno, como el personal de tierra usa protección auditiva, no pueden confiar en sus oídos para decidir si es seguro acercarse al avión. Ver ese remolino en movimiento en los motores a reacción les hace alejarse de la zona. ¿Por qué hay agujeros en las ventanas de los aviones? De hecho, esas ventanas tienen 3 vidrios de metacrilato. El pequeño agujero está en el del medio. Ayuda a regular la enorme diferencia de presión dentro y fuera de la cabina. Así que el cristal exterior puede soportar la carga. Si el cristal exterior se rompiera, el del medio sería suficiente, incluso con un agujero, para mantener la ventana intacta. Ese agujero también evita que las ventanas se empañen. ¿Por qué hay ganchos en las alas? Si hay un aterrizaje de emergencia en el agua, los pasajeros tienen que pisar las resbaladizas alas para usar algunas salidas de emergencia. Por eso los miembros de la tripulación aseguran un extremo de la cuerda al marco de la puerta y el otro al ala a través del gancho. Otra cuerda se asegura en el segundo agujero, llevando a los pasajeros a lo largo del ala hasta el tobogán inflable. ¿Por qué las alas tienen luces de diferentes colores? ¿Para Navidad? Nah, es broma. Esa luz roja en la punta del ala izquierda, la verde en la derecha y la blanca en la cola forman las luces de navegación del avión. Permiten a otros pilotos saber la posición del avión y dirección en la que se mueve, hacia ellos o lejos de ellos. ¿Los aviones tienen llaves de encendido? Bueno, como las llaves de encendido son normalmente una medida de seguridad, la mayoría de los aviones comerciales no las necesitan. Están encerrados en los hangares bajo vigilancia a tiempo completo. Para arrancar el motor, un piloto solo presiona botones y gira los interruptores. Pero los aviones privados más pequeños, como un Cessna, tienen llaves de encendido para arrancar el motor e incluso cerraduras en las puertas. ¿Por qué hay triángulos sobre las ventanas? Estas calcomanías negras o a veces rojas permiten a la tripulación saber qué ventana es la mejor para mirar hacia afuera cuando quieren revisar las partes móviles de las alas. Si te mareas durante el vuelo, intenta elegir un asiento entre los triángulos para un viaje más cómodo. ¿Cómo puedes conseguir espacio extra en un avión? Si tienes suerte de conseguir un asiento en el pasillo, hay un botón mágico cerca de la bisagra debajo del apoyabrazos más cercano al pasillo. Presiónalo y el reposabrazos se balanceará hacia el respaldo de tu asiento. ¿Por qué la mayoría de los aviones son blancos? Bueno, este color refleja el sol mejor que otros, así que ayuda a mantener el avión fresco. También es mucho más fácil detectar grietas, abolladuras, fugas y otras fallas en la superficie blanca. Y la pintura hace que un avión sea 544 kilos más pesado, haciendo que queme más combustible. Las aerolíneas ahorran dinero al no pintarlos. ¿Por qué los aviones no tienen paracaídas para pasajeros? Al igual que la pintura, los paracaídas también añadirían peso extra, cerca de 3.600 kilogramos. Además, los paracaidistas deben recibir por lo menos 4 horas de entrenamiento para aprender a manejar un paracaídas. Por último, saltar de un avión a 11.000 metros en el aire simplemente no es seguro, porque las temperaturas a esa altitud son más frías que las del Ártico, menos 54 grados Celsius. ¿Por qué los aviones no pueden volar cuando hace calor? Pues porque las moléculas de aire caliente están mucho más dispersas. Para elevar un avión se necesita aire denso, por eso se hace más difícil para un avión despegar cuando la temperatura aumenta. Además, el clima abrasador puede sobrecalentar la maquinaria interna o incluso derretir algunas de sus partes. Por lo tanto, si la temperatura en el exterior llega a los 40 grados Celsius, tu vuelo podría retrasarse. ¿Por qué los aviones tienen ventanas redondas? Los primeros aviones comerciales tenían ventanas cuadradas, pero después de cierto tiempo, comenzaron a volar a una mayor altitud, lo que exigía que la cabina estuviera presurizada. La frecuente presurización y despresurización deformaba e incluso rompía las ventanas con esquinas. Fueron reemplazadas por las redondas, ya que estas soportan mucho mejor la presión. ¿Cómo funcionan las máscaras de oxígeno? Bueno, de hecho, muy bien. Si la cabina se despresuriza a altitud crucero, esta pierde oxígeno. Las máscaras lo proveen, pero solo por 15 minutos. Pero está bien, es tiempo suficiente para que el piloto descienda a menos de 3.000 metros, donde el aire tiene más oxígeno y la gente puede respirar con normalidad. ¿Qué causa la turbulencia? Un viaje se vuelve agitado por 3 razones principales: tormentas, montañas y corrientes de aire. Al igual que un océano, el aire crea olas cuando se encuentra con una montaña, y a veces no tiene a dónde ir, sino hacia arriba, en fuertes corrientes que afectan un avión.
Las corrientes en chorro son bandas de vientos rápidos que aparecen cuando las masas de aire caliente chocan con las frías. Los nubarrones alejan el aire, creando olas impredecibles. ¿Por qué los aviones a veces arrojan combustible? Si hay un aterrizaje de emergencia, los pilotos deben deshacerse rápidamente del exceso de peso, ya que no lo quemaron y no llegan a la pista de destino tan ligeros como deberían. Cuanto más ligero sea el avión, más suave tocará el suelo. Por lo tanto, no habrá llantas reventadas o incendios. ¿Por qué las puertas están del lado izquierdo? Bueno, el capitán suele sentarse en ese lado, así que alinear el avión con el puente para el jet de la terminal es más fácil. El combustible para el avión y la carga del equipaje van del lado derecho. Si los pasajeros entran por la izquierda, no molestan a la tripulación. ¿Por qué se atenúan las luces durante el despegue y el aterrizaje? Los ojos tardan hasta 30 minutos en ajustarse por completo a la oscuridad. Bajar las luces de noche o al anochecer las prepara en caso de que los pasajeros necesiten hacer una salida de emergencia, y se atenúan las luces durante el día para ahorrar algo de energía del motor. ¿Por qué la mayoría de los asientos de un avión son azules? Este color está asociado psicológicamente con la seguridad y confiabilidad, por lo que los pasajeros agotados por el vuelo sienten menos ansiedad. Además, las manchas y la suciedad son menos visibles en los asientos azules. Un mecánico de Illinois fue llamado para remolcar un vehículo. Cuando se acercó al Ford Ranger volcado, le llegó la inspiración. La mayoría solo habría visto un auto accidentado, pero él vio un tipo de vehículo totalmente nuevo. Tomó 2 camionetas, una Ford Ranger y una Ford F-150, y pasó 6 meses trabajando en un nuevo y extraño vehículo. Con los 2 autos combinados, creó la ilusión de que solo había uno. Cuenta con espacio suficiente para pasajeros e incluso está legalmente aprobado para circular por las calles. Las 4 ruedas de la parte superior giran autónomamente alineadas con las de la carretera, lo que deja a todo el mundo confundido. Sí, y tiene un aspecto bastante extraño, incluso cuando está estacionado. La importancia de comer vegetales es algo que muchas empresas intentan transmitir a sus potenciales compradores. Una empresa en Inglaterra llamada Bird's Eye lo llevó al siguiente nivel. Construyeron un auto con forma de guisante para promocionar sus productos. Fue construido sobre el chasis de un karting todoterreno y tiene muchas partes de un Volkswagen Beetle. Puede que parezca un juguete, pero no lo es. Equipado con un pequeño motor Honda, este pequeño guisante verde puede alcanzar los 100 km por hora. Lamentablemente no lo verás en las calles, ya que su único objetivo era ser parte de un anuncio publicitario. Sin embargo, ganó mucha fama gracias a los anuncios y se rumorea que mucha gente llegó a preguntar cómo podía comprar este extraño vehículo. En 1964, en los Estados Unidos, se diseñó un Jeep pequeño y ligero llamado Mini Moke. Lo ofrecieron a Gran Bretaña, creyendo que se adaptaría a su terreno. Sin embargo, fue rechazado por su escasa distancia al suelo. Además, las puertas laterales abiertas no estaban del todo adaptadas al clima inglés. Volvieron a ofrecerlo en lugares con climas más cálidos como Portugal y Australia. La idea era que pudiera ser utilizado para el turismo y que ofreciera una forma fácil de viajar. Como no contaba con ninguna otra ventaja para actividades divertidas, como una atracción en las 4 ruedas, perdió popularidad. Sin embargo, está resurgiendo gracias a la introducción de los motores eléctricos. Y no es de extrañar, la altura libre ahora es mayor. Los asientos son más cómodos y el precio también es bastante asequible. En la actualidad cuesta unos $21,000. A principios del siglo XX, los autos comenzaron a dominar las calles. Algunos funcionaban a vapor, pero eran demasiado ruidosos. Incluso hubo vehículos eléctricos, pero como no podían funcionar fuera de las ciudades, tampoco se pusieron de moda. Sin embargo, hubo otro diseño más extraño. A principios de los años 20 se inventó el Leyad Helica, también conocido como el avión sin alas. En este vehículo el conductor se sienta adelante y un pasajero atrás. La carrocería aerodinámica del Leyad Helica tiene una estructura similar a la de un avión. Está hecha principalmente de madera contrachapada con una gran hélice en la parte delantera para empujar el auto hacia adelante. El diseñador creía que todas las piezas normales de un vehículo añadían peso innecesario. En aquella época el acero era increíblemente importante para otros usos y el chasis ligero fue su solución. Con un peso de unos 250 kilos, este vehículo podía alcanzar velocidades de hasta 170 km por hora. Suena fantástico, pero había un gran inconveniente. Era muy ruidoso. Para protegerse los oídos, la gente debía llevar unos cascos similares a los de un avión real. No era la mejor opción para un viaje por la calle, pero sorprendentemente se vendieron 30 unidades. Con la escasez de combustible en la década de 1940, los inventores intentaron hallar formas alternativas de transporte. Los vehículos eléctricos volvieron a ser considerados después de haber sido abandonados en forma de planos durante los últimos 30 años. Así, en 1938, se diseñó un flamante auto eléctrico llamado Love Electric, que finalmente fue construido en 1942.
Se trata de un vehículo de 3 ruedas con forma de huevo y espacio para un solo pasajero. Este huevo con ruedas funcionaba con baterías. Una carga completa era suficiente para que recorriera hasta 100 kilómetros. Además, podía circular por las carreteras a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Como si fuera poco, era bastante ligero. Solo pesaba unos 350 kilos. Ojalá tuviera un auto así hoy en día. Cabría en cualquier estacionamiento. Además, gracias a su visión de 270 grados, no tendría puntos ciegos. Lamentablemente, no se puso de moda y solo se fabricó uno. La ingeniería alemana siempre ha presentado un alto nivel en sus automóviles, y un modelo, el Amphicar, los llevó a otro nivel. Era un auto que también podía meterse al agua y funcionar como un barco. Si bien circulaba a velocidades modestas por la carretera y las ruedas estaban ligeramente más bajas de lo normal, una vez en el agua, las ruedas delanteras funcionaban como turbinas. Podía navegar a una velocidad de hasta 7 nudos. Los diseñadores eran conscientes de que no era el mejor barco ni el mejor auto, así que lo anunciaron como el mejor barco para las calles y el mejor auto para el agua. De hecho, era bastante aceptable a la hora de navegar. Muchos se sorprendieron de que no tuviera fugas, ni siquiera después de dejarlo estacionado durante varias horas. Su popularidad creció y en los años 60 se vendieron casi 4.000 vehículos. Incluso inspiró varios modelos de autos barco en la industria automovilística. Oye, ¿alguna vez pensaste en alquilar una limusina? ¿Y qué tal si una limusina se cruzara con un avión? Un sujeto decidió combinar su amor por un avión 727 con la posibilidad de conducirlo por la carretera. Primero consiguió un avión, le quitó las alas y la cola y acopló la carrocería a un autobús Mercedes-Benz. Así que es una especie de autobús normal disfrazado de avión. Con 16 metros de largo se convirtió en la mayor limusina del mundo. Tiene espacio suficiente para 40 personas y sin embargo puede conducir hasta 200 kilómetros por hora. La cabina fue conservada en su mayor parte, sin embargo, el volante fue reemplazado por razones obvias. La escalera plegable original aún funciona, lo que representa una agradable bienvenida a los pasajeros mientras suben a la limusina Boeing. Sorprendentemente está habilitada para ser conducida en las calles e incluso puedes alquilar esta limusina de 11.000 kilogramos. A principios del siglo XX, los motores se volvieron mucho más eficientes y la disponibilidad de gasolina asequible ayudó a que los automóviles se popularizaran. En 1927, los diseñadores desarrollaron algo muy elegante. Conoce al Bugatti Royale. Fue el auto más lujoso jamás fabricado, con 6,5 metros de largo y un peso de 3.000 kilos, casi el doble del promedio de un sedán construido hoy en día. Sin embargo, al momento de su creación, hubo un gran declive en la economía mundial. Lamentablemente, este exagerado auto no tuvo éxito. Ni siquiera la realeza europea tenía interés en una compra tan extravagante. Habían previsto fabricar 25, pero una vez que el interés desapareció, solo se vendieron 3. La línea de producción fue interrumpida con solo 7 vehículos construidos. El diseño del motor se inspiró en un motor de avión francés y es el más grande jamás construido. Sin embargo, tras el fracaso del Bugatti Royale, los motores restantes fueron utilizados en los recién desarrollados vagones de alta velocidad para el sistema ferroviario francés. En 1930, un inventor llamado John Archibald Purves creó algo que consideraba el vehículo de alta velocidad del futuro. Se inspiró en los diseños de Leonardo da Vinci. John pensaba que el pintor había dado en el clavo, por lo que creó el Dynasphere, un vehículo de una sola rueda que funcionaba con electricidad. Esta singular rueda de 3 metros de altura, hecha de una reja de hierro y recubierta de cuero, pesaba unos 450 kilos. El asiento del conductor y el motor estaban conectados e instalados sobre ruedas. Al principio solo era posible doblar si el conductor se inclinaba hacia un lado u otro, pero más tarde se implementó un volante para hacer las cosas más fáciles. Podía alcanzar hasta 50 kilómetros por hora. Hubo cierto interés en él como una actividad divertida para la playa. Y también se fabricó una versión con 8 asientos. Por desgracia, la visión del diseñador de unas ruedas gigantes que reemplazaran a los autos no se hizo realidad, probablemente porque no logró encontrar una forma de detenerlo sin hacerlo chocar con algo. Ese pequeño gancho amarillo que puedes ver desde la ventanilla del avión, si estás sentado junto al ala, está ahí para ayudarte en caso de un aterrizaje de emergencia. Los toboganes inflables solo pueden desplegarse desde las puertas de salida de emergencia de la parte delantera y la cola del avión. En el centro, los pasajeros tendrían que salir por el ala y llegar al suelo desde allí. Pero saltar desde el ala del avión no es seguro, ya que está demasiado alta. Y aquí es cuando esos pequeños ganchos amarillos resultan útiles. Los auxiliares de vuelo atan cuerdas desde las puertas y a través de los ganchos para que los pasajeros las usen de guía. De este modo, podrán llegar al suelo sin lesiones. Evita acurrucarte bajo las mantas del avión. Algunas aerolíneas solo las lavan una vez al mes. Mejor usa tu propia manta de viaje, una bufanda o una chaqueta. Y recuerda siempre usar zapatos cuando camines por el avión. La alfombra no puede ni va a limpiarse a la perfección entre un vuelo y otro. Es demasiado tiempo y esfuerzo para el personal de cabina.
El lugar más sucio de un avión no es el baño, sino bajo la bandeja. Tiene 8 veces más bacterias que el botón del retrete. En caso de emergencia, las máscaras de oxígeno solo tienen suficiente flujo de aire para unos 15 minutos. Por suerte, ese es el tiempo que necesita un avión para encontrar un lugar de aterrizaje adecuado o para, al menos, descender hasta una altitud a la que los pasajeros ya no las necesiten. Quizá te preguntes por qué te piden que endereces el asiento y cierres la bandeja antes del despegue y el aterrizaje, pero es por tu propia seguridad. Un asiento reclinado es cómodo para ti, pero hace más difícil que el pasajero de atrás se levante de su asiento, lo que es crucial en caso de emergencia. El caso de la bandeja es igual, solo que esta vez eres tú quien no podrá levantarse lo suficientemente rápido si sucede algo. Además, la bandeja te impide adoptar la posición de seguridad en caso de un aterrizaje de emergencia. Esta posición requiere que te agaches en tu asiento, pongas la cabeza entre las rodillas y te cubras la nuca con las manos. Imagina que haces eso mientras tu bandeja está abierta. Si echas un vistazo a la cabina, verás pequeños triángulos negros o rojos alrededor de la sección media del avión. Estas señales permiten a los auxiliares de vuelo saber dónde se encuentran las alas para que puedan mirar inmediatamente por la ventanilla correcta y ver si hay algún problema en el exterior. Y no debes cerrar las ventanillas durante el despegue, el rodaje o el aterrizaje por 2 razones. En primer lugar, los auxiliares de vuelo siempre deben estar al tanto de la situación en el exterior. Y obviamente las ventanillas abiertas los ayudan con eso. En segundo lugar, si algo sale mal a bordo del avión mientras está en tierra, como un incendio, el personal de tierra no podrá verlo y evaluar la situación antes de entrar, a menos que las ventanillas estén abiertas. Ese pequeño agujero que se ve en la parte inferior de la ventanilla de cualquier avión no está ahí para asustar. De hecho, ayuda a mantener en equilibrio la presión del interior y del exterior. Por cierto, el agujero en sí solo se hace en la segunda capa de vidrio, y hay 3 en total, lo que también contribuye con la seguridad. Por más que el cristal exterior se rompa, seguirá habiendo 2 capas que mantengan todo en orden. Es posible que veas a los auxiliares de vuelo tocando los compartimientos superiores mientras caminan por el pasillo, pero eso no es exactamente lo que hacen. Justo debajo de ellos suele haber un pasamanos que recorre toda la cabina, así que también puedes usar este truco para sostenerte con más firmeza en el pasillo. Los pilotos atenúan las luces de la cabina durante la noche, pero no para que te pongas cómodo y tengas sueño. A nuestros ojos les cuesta adaptarse a la oscuridad en los primeros minutos de un apagón. Y en caso de emergencia, cada segundo es importante. Así que las luces se atenúan para que te acostumbres a la oscuridad en caso de que ocurra algo y tengas que actuar rápidamente. Presta atención al suelo del pasillo. Si hay un aterrizaje de emergencia por la noche, habrá 2 tiras luminiscentes a lo largo del pasillo que te indicarán el camino hacia la salida. Síguelas para salir del avión a salvo. Los auxiliares de vuelo también sugieren contar los asientos que hay entre tú y la salida de emergencia una vez que estés sentado. Esto te ayudará a orientarte en caso de que no haya ninguna otra guía disponible. Si un rayo cae en el avión, los pasajeros no lo sentirán. Todo el avión está cubierto con un revestimiento de aluminio que conduce la corriente eléctrica y no la deja pasar. Esta protección se pone a prueba con un simulador de rayos. Las ventanillas de los aviones tienen forma redondeada para que la presión del aire se distribuya uniformemente. Si fueran cuadradas, se acumularían fuertes corrientes de aire en las esquinas, despresurizando la cabina. Y eso es malo. No creas que te vuelves intocable si vas al baño del avión. La puerta puede abrirse desde afuera. Suele haber un pequeño pestillo en la parte superior de la puerta que permite a la tripulación de cabina sacarte de allí. Es útil para llegar a la gente que está haciendo algo sospechoso en el baño y para ayudar a los que no se sienten bien y, por ejemplo, se desmayaron adentro. Sí, evitemos hacer eso. Las alas parpadean con luces rojas y verdes por la noche para indicar la dirección del avión. La luz verde siempre está en el ala derecha y la roja en la izquierda. Los neumáticos de los aviones están diseñados para soportar una presión de 4 a 5 veces superior a la que realmente experimentan al aterrizar. Es más probable que se rompa la rueda que el neumático. Los pilotos siempre tienen comidas diferentes. Esto es necesario para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria. El vuelo puede seguir adelante si uno de los pilotos se siente mal por culpa de un burrito rancio.
pero no con los dos fuera de servicio. Y procura que nadie pruebe el pescado. Algunas aerolíneas no permiten que los pilotos tengan barba. El vello facial puede impedir que la máscara de oxígeno se ajuste bien, y los pilotos siempre deben permanecer conscientes. Los asientos son azules en la mayoría de los aviones porque este color tranquiliza a la gente. También es más fácil mantenerlos limpios. El ruido de movimiento que se oye después de subir al avión es el equipaje al cargarse. El compartimiento está justo debajo de la cabina, por lo que a veces puede sonar bastante fuerte. En la mayoría de los vuelos de más de 7 u 8 horas, los pilotos tienen acceso a un asiento de descanso especialmente diseñado en la cabina o cerca de ella. Los auxiliares de vuelo suelen tener una sección de la cabina reservada para ellos y a veces está separada de las zonas de pasajeros. Algunos aviones más grandes incluso cuentan con cuartos privados para la tripulación por encima o por debajo de la cabina principal. Las alas de la mayoría de los aviones de pasajeros están situadas en la parte inferior del avión y se las conoce como alas bajas. En primer lugar, si se instalan los motores debajo de alas bajas, estarán más cerca del suelo y serán más fáciles de reparar. En segundo lugar, las alas asumirán parte del impacto en caso de un aterrizaje brusco. Y si el avión cae al agua, las alas se convierten en un salvavidas. Por cierto, un avión puede mantenerse a flote desde 10 minutos hasta 60 horas. Todo depende del modelo de avión, de las condiciones meteorológicas y de las habilidades del piloto. La mayoría de los aviones son blancos porque este color refleja mejor los rayos del sol y el cuerpo del avión no se calienta tanto. Además, los daños se ven mejor sobre el blanco. Y la pintura blanca es simplemente más barata. Los cinturones de seguridad verticales parecen más seguros que el simple cinturón que ves en los vuelos, pero no en el caso de los aviones. Cuando la aeronave entra en una turbulencia, se sacude en el aire. La correa de tu cintura te mantendrá en tu lugar en caso de una sacudida más fuerte. Los cinturones para hombros requerirían más espacio entre los asientos y esto no está justificado en un avión. En un auto, el impacto suele ser mucho más fuerte, por lo que necesitas esa correa de hombro para no atravesar el parabrisas. Los asientos de los auxiliares de vuelo sí tienen correas para los hombros, pero eso es porque son mucho menos cómodos que los de los pasajeros. Son más estrechos y se colocan de cara a los pasajeros. Los auxiliares de vuelo necesitan protección adicional para no caerse de sus asientos si el avión se sacude con fuerza. Además, tienen que ayudar y dirigir a la gente durante una posible evacuación, y para eso deben estar en óptimas condiciones. Tal vez te hayas dado cuenta de que siempre se ingresa a los aviones por el lado izquierdo. En primer lugar, el capitán suele sentarse en ese lado. De este modo, es más fácil para él alinear el avión con el puente de mando de la terminal. Además, el avión recibe combustible y equipaje por el lado derecho. Si los pasajeros ingresan por la izquierda, la tripulación podrá hacer su trabajo sin ser interrumpida. El Himalaya tiene algunos de los picos más altos del mundo, incluido el Monte Everest. Así que nos sorprende que a las aeronaves les resulte difícil navegar por la zona. Pero ¿por qué los aviones comerciales tienen prohibido volar allí? Para empezar, estas montañas tienen una altura promedio de más de 6.100 metros. El Monte Everest, la montaña más alta del mundo entero, se encuentra a 8.850 metros de altura sobre el nivel del mar. El área es accidentada, llena de nieve y casi no tiene superficies planas. En caso de una despresurización repentina de la cabina, sería realmente difícil realizar un aterrizaje de emergencia allí, ya que literalmente no hay una área plana. Más aún, debido al entorno con poco oxígeno a tal altitud, es probable que haya muchas turbulencias. No solo es algo desagradable para los pasajeros, sino que los movimientos del aire y la alta velocidad del viento hacen que sea realmente difícil maniobrar el avión. Esta zona también está muy poco poblada, así que no hay mucho allí en términos de sistemas de radar. Y el radar es crucial para la seguridad de la aviación. Sin radares, los pilotos no podrían comunicarse con tierra para determinar las condiciones de vuelo. También puede hacer tanto frío allá arriba que el combustible de los aviones podría congelarse. Claro, los combustibles utilizados en las aeronaves generalmente se congelan a cerca de menos 45 grados centígrados, pero esto puede ser posible por encima del Everest. La temperatura más baja se registró allí en diciembre de 2004, cuando los termómetros mostraron unos asombrosos menos 42 grados centígrados. Por lo tanto, no es de extrañar que los pilotos no quieran correr este riesgo, especialmente en un vuelo comercial.
Entre los pocos aeropuertos ubicados en el Himalaya, hay uno considerado el más difícil para aterrizar en el mundo. Solo 8 pilotos en el planeta están certificados para hacerlo. Se llama Aeropuerto Internacional de Paro y está ubicado en Bután, un país sin salida al mar en el Himalaya Oriental. Aterrizar ahí es muy peligroso porque estás literalmente volando a través de uno de los picos montañosos más altos del mundo. Por no hablar de que esos 8 pilotos también deben tener en cuenta los fuertes vientos. A pesar de los desafíos, logran aterrizar de manera segura a más de 30.000 personas cada año. Además de eso, no hay radar allí para guiar a los pilotos. Por lo tanto, necesita maniobrar la aeronave completamente en modo manual. Deben realizar un seguimiento de sus movimientos en función de los puntos de control visuales específicos a medida que se acercan a la pista. Además, los vuelos solo están permitidos allí durante el día y con buena visibilidad. Estos pilotos también deben tener cuidado con los postes de servicios públicos y los techos en la ladera. Significa que a menudo llevan sus aviones entre los picos de las montañas en ángulos de 45 grados antes de bajar rápidamente a la pista. No es de extrañar que solo 2 aerolíneas vuelen a este aeropuerto. Además de estos pilotos comerciales, hay algunos de helicópteros de rescate especialmente capacitados que pasaron la mayor parte de su carrera a 6.100 metros en el cielo. La mayoría de las veces se asocian con escaladores igualmente experimentados que entrenan cruzando la cascada de hielo de Khumbu. Se lo conoce como el kilómetro cuadrado más peligroso del planeta. Compuesto por pilares de hielo tan altos como edificios de 6 pisos, este enorme tramo de glaciar en el lado occidental del Everest está lleno de agujeros de hielo sin fondo. Se tarda entre 4 y 12 horas en llegar de un borde de la cascada de hielo al otro, dependiendo de la experiencia del escalador. Puedes pensar que es un sitio bastante tranquilo, ya que literalmente solo está rodeado de hielo y nieve, pero esos profesionales afirman lo contrario. Un veterano del Everest dijo que el ruido era en realidad la peor parte del trabajo. La montaña produce horribles chirridos y a veces incluso suspiros. A menudo hace que las personas sientan que les está hablando, advirtiéndoles sobre el entorno traicionero. El Monte Everest no es la única zona de exclusión aérea del mundo. Sorprendentemente, los parques Disney también forman parte de este exclusivo club, así que nunca podrás mirar por la ventana de tu avión y ver la belleza de estos castillos de cuento de hadas desde arriba. En los últimos años, muchas atracciones turísticas llenas de gente, incluidos los parques Disney, han aumentado sus medidas de seguridad para garantizar que sus visitantes estén lo más seguros posible. Debido a eso, ningún avión puede volar a menos de 914 metros de Disneyland en California o Walt Disney World en Florida. Inicialmente fue una prohibición temporal, pero esta regla se convirtió en permanente en 2003. Algunos otros lugares no tienen aviones sobrevolándolos debido a su importancia histórica, como Machu Picchu, ubicado en los Andes peruanos. También hay una gran cantidad de especies raras de vida silvestre y plantas que crecen exclusivamente en esta área. Es crucial que estén protegidos lo mejor posible. ¿Pero qué tiene que ver con que los aviones no sobrevuelen esa zona? En primer lugar, reduce el volumen de productos químicos nocivos en la zona. En segundo, si un avión necesitara realizar un aterrizaje de emergencia en este sitio, causaría daños irreversibles a los edificios y a la vida silvestre. Sorprendentemente, los aviones pueden sobrevolar el Partenón griego de Atenas, pero con una condición: no acercarse a menos de 1.500 metros sobre él. De esta manera, el edificio histórico se mantiene un poco más protegido de cualquier aterrizaje de emergencia, ya que hay áreas especialmente designadas para esto a su alrededor. Tampoco podrás ver el Taj Mahal desde arriba, dado que es una de las piezas arquitectónicas más importantes, antiguas y bellas del mundo. También necesita seguridad adicional. El edificio data de la década de 1600. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1983. Las autoridades indias establecieron una zona de exclusión aérea sobre él en 2006. Lo hicieron para salvaguardar no solo el edificio en sí, sino también las multitudes de turistas que van aquí cada año. De 7 a 8 millones de personas. El Palacio de Buckingham es bien conocido por ser la residencia del monarca británico. Entonces, por seguridad, también se estableció allí una zona de exclusión aérea. Tampoco se permite que los aviones sobrevuelen el castillo de Windsor para asegurarse de que la familia real esté igualmente protegida.
Otros edificios británicos importantes con zonas de exclusión aérea incluyen el número 10 de Downing Street, la residencia y oficina oficial del primer ministro británico y las casas del Parlamento. La casa de George Washington en Mount Vernon, Virginia, solo puede tener aviones volando por encima de ella a más de 460 metros. La histórica mansión de madera fue construida para el presidente George Washington entre 1758 y 1778. Desafortunadamente, el edificio ha sufrido muchos daños a lo largo de los años. Entonces, en un esfuerzo por preservarlo mejor, las autoridades decidieron prohibir las vibraciones producidas por los aviones allí. Por eso se estableció otra zona de exclusión aérea en el lugar. Cubre el espacio aéreo sobre este hito histórico nacional. Esa es probablemente la razón por la que rara vez verás fotos de esta casa desde arriba. Como es la residencia del presidente de los Estados Unidos, no está permitido volar sobre Washington, D.C. También es la sede del Congreso y otros establecimientos. Entonces las autoridades establecieron un área de reglas especiales de vuelo que se extiende por 48 kilómetros alrededor del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Esto significa que es uno de los aeropuertos con despegues y aterrizajes más precisos. Los pilotos deben abordar con cuidado las zonas de exclusión aérea, lo que a veces resulta en despegues incómodos para los pasajeros. Cada vez que un piloto ingresa a una zona de exclusión aérea es un gran problema, como lo que sucedió en 2005, cuando un piloto condujo accidentalmente su avión hacia una zona prohibida. El Capitolio tuvo que ser evacuado de inmediato y sus actividades regulares fueron interrumpidas. Otras capitales del mundo tienen... El vuelo 6 de Pan American estaba terminando un viaje alrededor del mundo con varias paradas en su camino. El 16 de octubre de 1956, el Boeing 377 Stratocruiser, apodado Romance de los Cielos, salió de Honolulu y se dirigía a San Francisco. El vuelo ya estaba en sus últimas, pero nadie podía predecir que esta frase resultaría no ser solo un decir. El avión debía iniciar su viaje a las 7:30 p.m., pero algunos problemas de mantenimiento retrasaron el abordaje durante casi una hora. Los pasajeros se estaban impacientando un poco. El aeroplano finalmente despegó a las 8:26 p.m. y pronto alcanzó la altitud de 4.000 metros. Durante algún tiempo el avión experimentó turbulencias, lo que hizo imposible servir la cena. Varias horas más tarde se atenuaron las luces y los pasajeros se estiraron en los asientos vacíos preparándose para tener un sueño tranquilo. Pocos sabían que dormir era lo único que iban a conseguir esa noche. Alrededor de la 1 a.m., la tripulación de la cabina obtuvo permiso para subir a 6.400 metros, pero una vez que el avión alcanzó la altura necesaria, ocurrió algo terrible. A la 1:20 a.m., uno de los motores del aeroplano empezó a exceder la velocidad. George Haker, el primer oficial que pilotaba el avión, intentó solucionar este problema reduciendo la aceleración de este. No funcionó. Esto hizo que el capitán Richard Ogg cortara por completo el suministro de aceite al motor. Al cabo de un rato este se apagó, pero su hélice siguió girando en la corriente de aire. Eso provocó que el aeroplano empezara a perder el preciado combustible y redujera verdaderamente su velocidad. El avión se movía ahora demasiado despacio, a solo 280 km por hora. Además perdía altura a un ritmo alarmante, a razón de 305 metros por minuto. Los tres motores restantes estaban luchando, tratando de disminuir la velocidad vertiginosa del descenso. Al menos seguían funcionando. Esto hizo que los pilotos se sintieran algo esperanzados. Pero de repente el capitán se dio cuenta de que el cuarto motor empezaba a fallar. Solo producía un poco de potencia. Aunque funcionaba a pleno rendimiento, a las 2:45 a.m. ocurrió lo inevitable. El cuarto motor empezó a petardear y los pilotos tuvieron que apagarlo. Ahora el aeroplano solo tenía 2 motores en funcionamiento y se movía cada vez más lentamente. La tripulación calculó cuánto combustible estaba consumiendo el avión y un pesado silencio llenó la cabina. Los pilotos no tenían nada más que hacer excepto enfrentarse a la terrible verdad. El avión no tenía suficiente combustible para llegar a San Francisco. Tampoco podía regresar a Honolulu. El capitán Ogg envió un mensaje de radio a los guardacostas estadounidenses. Pan Am 90943, vuelo 6, declara una emergencia sobre el Pacífico. En aquella época, un cúter de la Guardia Costera patrullaba siempre entre Hawái y la costa de California.
Estos barcos transmitían mensajes de radio a los aeroplanos más cercanos y les proporcionaban información meteorológica. Normalmente se situaban cerca de los puntos de no retorno. Aquellas eran las zonas en las que un avión ya habría quemado tanto combustible que no tendría la posibilidad de volver si algo salía mal. Esa noche el cúter de la Guardia Costera era el Pontchartrain, de 78 metros, y William Earl era el comandante. El aeroplano se dirigió hacia el barco y se niveló a una altura de 610 metros. Luego comenzó a volar sobre la embarcación en círculos de 13 kilómetros, esperando la luz del día. Era crucial ver los alrededores porque los pilotos tenían que mantener las alas del avión a nivel del océano, y sería imposible en la oscuridad. Además, durante el día sería más difícil rescatar a todos los pasajeros. La decisión del capitán de realizar un aterrizaje de emergencia con 24 pasajeros y 7 miembros de la tripulación no fue fácil ni precipitada. Tuvo que sopesar numerosos factores. ¿Debo deshacerme del combustible para aligerar el avión? ¿Debo aterrizar ahora o esperar a la luz del día y a una mejor visibilidad? Pero una cosa estaba muy clara, al haber perdido 2 motores, el aeroplano estaba quemando el combustible demasiado rápido. No había otra solución que lanzarse al mar. Mientras el Stratocruiser rodeaba el cúter de los guardacostas, consiguió ascender de los 610 metros a los 1500 metros. Esto hizo que el avión consumiera más combustible y se volviera más ligero, lo cual era bueno. Cuanto más ligero fuera el aeroplano, más tiempo flotaría en la superficie. Además, disminuiría el riesgo de incendio tras un aterrizaje forzoso. El capitán sabía de un accidente que había ocurrido con otro Stratocruiser de Pan Am. En esa ocasión la cola del avión se había roto, por eso el capitán Ogg pidió a los pasajeros de la parte trasera que se desplazaran hacia la parte delantera del avión. Los que estaban sentados junto a los motores también tuvieron que reubicarse. Los auxiliares de vuelo retiraron todos los objetos sueltos de la cabina y explicaron a los pasajeros lo que debían esperar. Desde que empezaron los problemas, los miembros de la tripulación hicieron todo lo posible por calmar a la gente horrorizada. Cuando los pasajeros se enteraron de que el avión iba a dar vueltas y no iba a aterrizar en la oscuridad, se sintieron enormemente aliviados. Otro pensamiento reconfortante fue que el cúter de los guardacostas estaba ahí, dispuesto a prestarles toda la ayuda posible. Por suerte el clima era bueno y el océano estaba muy tranquilo. A las 5:40 am, el capitán Ogg informó al cúter de que estaba listo para realizar el aterrizaje de emergencia. El barco dejó un camino de espuma gruesa en el agua para ayudar a los pilotos a comprender mejor su altura sobre la superficie. A las 6:15 am, el avión tocó agua. Seguía moviéndose a una velocidad de 170 km por hora. Ya había recorrido varios centenares de metros a lo largo de la superficie y empezó a reducir la velocidad cuando ocurrió lo peor. Una de las alas chocó con una ola, el avión giró casi 180 grados y su cola se desprendió. Después, en cuestión de segundos, el morro del aeroplano se sumergió en el agua. Uno de los que estaban a bordo del avión dijo más tarde que todo lo que podía ver en ese aterrador momento era agua, que parecía estar por todas partes. Pero al cabo de menos de un minuto comenzó a retroceder. La parte delantera del avión volvió a salir a la superficie. La gente en Pontchartrain miraba el desastre que se desarrollaba frente a sus ojos, sintiéndose entumecida. Estaban devastados, nadie podría sobrevivir a un aterrizaje forzoso de ese tipo, pero estaban muy equivocados. Las 31 personas a bordo del avión estaban vivas, y lo que es más sorprendente, solo había un par de heridas leves. Cuando los que estaban a bordo del Pontchartrain se dieron cuenta de que los pasajeros y la tripulación habían sobrevivido, varios botes de rescate se dirigieron hacia los restos del avión. Mientras tanto, el capitán y las personas que habían sido asignadas a ayudar en la evacuación desplegaron rápidamente 3 balsas salvavidas. Pero cuando la gente empezó a subir a una de ellas, se hizo evidente que la balsa no se había inflado correctamente. Empezó a hundirse. Por suerte, los barcos de rescate llegaron a tiempo. Rápidamente trasladaron a los pasajeros de una balsa dañada al cúter. A las 6:35 am, el último trozo de los restos desapareció entre las olas. Para entonces, todas las personas del aeroplano ya habían llegado a la seguridad del buque de la Guardia Costera. Se alojaron en el camarote de oficiales del cúter y llegaron a San Francisco varios días después. El aterrizaje forzoso del vuelo 6 de Pan American fue el primer accidente en el que un avión de pasajeros se precipitó al océano, pero consiguió mantener a salvo a todos los que iban a bordo. Y todo el espeluznante suceso fue captado por las cámaras. Las balsas salvavidas balanceándose al lado del avión, los supervivientes siendo trasladados a los botes de rescate, el avión hundiéndose rápidamente y desapareciendo entre las olas.
Tiempo después, todos los miembros de la tripulación fueron premiados por afrontar la emergencia y mantener a salvo a los pasajeros. El capitán Richard Ogg fue el primero en recibir el premio a la aviación civil, que se otorga por las habilidades y el heroísmo más destacados. ¿El cielo es como un desierto? ¿Puede un avión comercial volar más rápido que la velocidad del sonido? ¿Puedes arreglar una aeronave con un trozo de cinta adhesiva? Revisemos tu intuición con esta genial prueba de verdad o mito sobre los aviones. Asegúrate de anotar tus respuestas correctas y de compartir tu puntuación en los comentarios. Entonces, ahí te va la primera. Los aviones comerciales consumen menos combustible que tu carro. ¿Verdadero o falso? De hecho, es verdad. Los vuelos comerciales han sido más eficientes en cuanto a combustible por persona y por kilómetro que los autos por más de una década. Tecnologías mejores y un mayor número de personas que caben en un avión han reducido la intensidad energética de estos viajes casi un 74%. En cuanto a los carros, solo se ha reducido un 57%. Bien, ¿qué tal esta? No hay fila 13 en un avión. Bueno, ahora que lo pienso, nunca he visto la 13A o ninguna otra letra en mi pase de abordar. ¿Y tú? Es verdad, pero solo parcialmente. En los países en los que ese número se considera de mala suerte, realmente no hay fila 13, pero en otros la cifra faltante puede variar según lo que se crea que trae mala suerte ahí. Abrir la puerta de un avión durante el vuelo es un verdadero riesgo para la seguridad. A mí me parece un poco aterrador, pero ¿es verdad? Puedes estar tranquilo. Es solo un mito. Para empezar, las puertas están cerradas, pero aunque no lo estuvieran, nadie podría abrirlas en un vuelo. Es físicamente imposible. La presión de la cabina no permitiría que nadie lo haga. Cuando un avión está en altitud de crucero, está presurizado. La diferencia entre el interior y el exterior es enorme. En otras palabras, la presión dentro de la cabina empuja la puerta y no permite que nadie la abra desde dentro. Y lo que es mejor, la puerta del avión se llama puerta con tapón. Su borde interior es más ancho que el exterior, por eso actúa como un tapón de desagüe de bañera, taponando la puerta sin que se caiga. Tu piel está más seca en un avión que en medio del desierto del Sahara. ¿Puedes creerlo? Si crees que este hecho es verdad, tienes toda la razón. La cabina del avión está presurizada y la humedad ahí está ajustada al 20%. A modo de comparación, en el desierto del Sahara, la humedad promedio del aire ronda el 25% y tu piel está acostumbrada a un 40% como mínimo. Por eso sientes la nariz y la garganta tan secas cuando vuelas. Hace varios años, alguien publicó una foto en internet que se hizo viral en poco tiempo. En esta imagen aparecía un técnico de una aerolínea y parecía estar arreglando un avión con cinta plateada. Entonces, la pregunta es, ¿podría ser verdad o se trataba de una falsificación? La respuesta no es tan sencilla. No era una cinta plateada normal, así que, en parte, este hecho es un mito, pero sí era un tipo de cinta adhesiva, conocida como speed tape. Cuesta alrededor de $700 el rollo. De hecho, se trata de un adhesivo de aluminio que se puede usar para reparar temporalmente daños menores, hasta que se puedan arreglar adecuadamente. ¿Es verdad que los pilotos evitan el Triángulo de las Bermudas? Después de todo, tiene una reputación tan notoria. Los barcos y los aviones simplemente desaparecen en el aire en esta región. Esto es un mito sin duda. Hoy en día la gente ya sabe que no hay ningún peligro especial en el Triángulo de las Bermudas y los aviones sobrevuelan esta zona con normalidad. La mayoría de los aviones vuelan solos, con pilotos automáticos que hacen todo el trabajo. ¿Mito o verdad? ¿Qué te imaginas? Es un mito muy extendido. Mucha gente está segura de que los aviones son unos mecanismos súper automatizados que en su mayoría pueden volar solos y que los pilotos están ahí simplemente como apoyo, pero en realidad volar es un trabajo práctico. Necesita una atención constante y una tripulación de vuelo cualificada. Hubo una vez un avión que volaba 2 veces más rápido que la velocidad del sonido. ¿Puede ser verdad o es demasiado inverosímil? Este hecho definitivamente no es un mito. El Concorde podía alcanzar una velocidad de 2140 km por hora. Es mucho más rápido que la velocidad del sonido, que es cerca de 1234 km por hora. Y eso, sin duda, casi 2 veces más lento que el Concorde. Seguro ya escuchaste este dato aterrador.
Los aviones vacían los retretes en el aire. Suena alarmante, pero ¿es verdad? Afortunadamente, solo es un mito. Esta leyenda no tiene absolutamente nada de verdad. Los inodoros de los aviones usan un sistema basado en el vacío para transportar todo el contenido fuera de la taza y a un depósito especial. Está situado en la parte trasera de la aeronave y se vacía solo en tierra. Esta es una cuestión complicada. Cuando un avión vuela hacia el este, puede alcanzar mayores velocidades. Entonces, ¿la velocidad puede depender realmente de la dirección? Y es verdad. Es posible gracias a los vientos de gran altitud conocidos como corrientes en chorro. Soplan a una velocidad de 241 a 482 km por hora. Y como nuestro planeta gira de oeste a este, los aviones que se mueven en la misma dirección pueden usar estos vientos para moverse más rápido. ¿Crees que los pilotos pueden controlar el flujo de aire para mantener a los pasajeros dormidos y relajados y ahorrar combustible? Esto definitivamente es un mito. Si le haces esta pregunta a un piloto, es posible que escuches un ¡ridículo! Como respuesta. La verdad es que la presurización determina el nivel de oxígeno en la cabina. ¿Qué te parece esta? La torre de control del tráfico aéreo más alta del mundo es tan alta como un rascacielos. ¿Puede ser verdad o es solo un mito impresionante? Sé que es difícil de creer, pero es verdad. Cuando un avión aterriza, necesita la ayuda de las luces de la pista y de las balizas del aeropuerto. Esto es parte de las responsabilidades de la torre de control del tráfico aéreo. También gestiona el tráfico en tierra. No es de extrañar que una construcción de este tipo tenga que ser extra alta. El nuevo aeropuerto internacional de Bangkok, en Tailandia, tiene una torre de 132 metros de altura. Su altura es casi igual a la de un edificio de 40 pisos. La construcción de la torre costó $18 millones. Tengo otra difícil para ti. La sensibilidad de tus papilas gustativas disminuye un 30% durante el vuelo, ¿sí o no? Es verdad, la presión en la cabina combinada con la sequedad del aire adormece un poco tus papilas gustativas. Pero lo más curioso es que esto afecta sobre todo a los sabores salados y dulces. Si te sirven algo picante o amargo, puedes seguir saboreándolo como siempre. Los servicios de comida de las aerolíneas intentan tener en cuenta la menor sensibilidad de las papilas gustativas cuando preparan los alimentos en los aviones. Tienen que modificar mucho de las viejas recetas para que la comida sepa mejor. En cuanto te pongas la máscara de oxígeno, en caso de que la cabina esté despresurizada, podrás relajarte y exhalar. Podrás usarla hasta el final del vuelo. Ojalá fuera verdad, pero ¿lo es? Lamentablemente es un mito. Las máscaras de oxígeno para pasajeros suelen proporcionar suficiente aire para respirar, normalmente por 10 o 15 minutos. En otras palabras, es solo una solución temporal. Pero en la mayoría de los casos, este tiempo es suficiente para evitar que el avión descienda a la altitud de 3.050 metros. Ahí es donde la gente puede respirar sin usar tales máscaras. Y como los aviones descienden muy rápido, la necesidad de oxígeno adicional dura como mucho unos minutos. Por cierto, el sistema de oxígeno se revisa regularmente durante las revisiones especiales de mantenimiento. Además, el flujo de oxígeno de los pasajeros y de los pilotos no depende de la electricidad. Las máscaras... ¿Conoces esa sensación de cuando has estado tratando de resolver un misterio durante toda tu vida? ¿No? Bueno, el detective Anderson sí. Durante casi 30 años de trabajo para la policía, resolvió muchos acertijos, atrapó a cientos de ladrones y ayudó a salvar miles de vidas. Hay una gran cantidad de casos resueltos con éxito en su historial. A los 25 años, atrapó a un ladrón que se cambiaba la cara con cirugía plástica una vez al año. Cuando Anderson tenía 30 años, los presos comenzaron a escapar de las cárceles de todo el mundo. El detective resolvió con éxito este caso. A los 38 años, descubrió la base secreta de una orden prohibida en la boca de un volcán. A los 50, logró explicar las cosas más inexplicables del mundo. Pero había algo que no podía resolver. Eran dos misterios de los años 50, casos de aviones desaparecidos. Todos estos años, Anderson ha estado revisando los detalles de este rompecabezas. Desafortunadamente, era demasiado joven cuando comenzó esta historia. Todo lo que tenía era conjeturas y notas. Pero hoy, un pensamiento repentino le llegó. Por primera vez en muchos años, sintió que finalmente podía resolver el misterio. Pero para hacerlo, tuvo que sumergirse nuevamente en esta historia. Entonces, abrió el armario y sacó 2 revistas viejas con artículos detallados sobre esos incidentes.
El primero ocurrió en el verano de 1955. 1 de julio. El vuelo 914 de Pan Am estaba a punto de partir del aeropuerto de Nueva York con 61 personas a bordo. El modelo de avión era un Douglas DC-4. Se diferenciaba de los aviones modernos por tener hélices gigantes en lugar de turbinas. Entonces, todos los pasajeros se abrocharon los cinturones de seguridad. El avión comenzó a rodar por la pista, aceleró y despegó. Se fue alto en el cielo y fuera de la vista. Su destino era Florida. El tiempo de vuelo sería de 3 horas. Los servicios de control aéreo estaban observando el avión en su radar, cuando de repente, el Pan Am 914 desapareció. El operador trató de contactar al piloto, pero no recibió respuesta. Nueva York informó la situación a Florida. Dijeron que tampoco podían ver el avión. Por lo general, los pilotos notifican por radio si un avión se estrella o se mete en una tormenta, pero esta vez simplemente nada. Después de varios intentos fallidos de establecer la conexión, desplegaron operaciones de búsqueda a gran escala. La comunicación con el avión se interrumpió cuando sobrevolaba el Océano Atlántico. Por lo tanto, la compañía aérea tuvo que admitir que la aeronave se había estrellado contra el agua. Pero esta versión no tenía pruebas. Cuando los aviones caen de esa manera, los rescatistas encuentran escombros flotantes. Algunas partes de la cabina o del equipaje siempre salen a la superficie. Esta vez, los rescatistas no hallaron nada. El avión no transmitió ninguna señal de socorro y no dejó ningún rastro del accidente. Parecía que simplemente había desaparecido en el aire. La gente se olvidó de este desastre por 37 años, y entonces sucedió algo extraño. 1992, Venezuela, aeropuerto de Caracas. La torre de control recibió una señal sobre un avión desconocido que se acercaba. Era raro, porque no se suponía que debería estar allí. No había vuelos programados para esa hora. El avión estaba aterrizando. El controlador y el resto del personal del aeropuerto notaron que algo andaba mal. El avión parecía viejo, con enormes hélices en lugar de turbinas. Después de aterrizar, el piloto se comunicó con el aeropuerto. ¿Dónde estamos? El despachador le pidió que se identificara. Unos segundos después, recibió una respuesta. Somos el vuelo 914 de Pan Am. Partimos de Nueva York a Florida con una tripulación de 4 personas y 57 pasajeros a bordo. El controlador no sabía qué hacer. Él y el personal del aeropuerto comprendieron qué tipo de avión estaban mirando. ¿Qué hacía ese avión 37 años después y a casi 2.000 kilómetros de su destino? Después de unos segundos, el controlador sobresaltado encendió el micrófono y dijo: «Es el 9 de septiembre de 1992, ¿lo sabía?». Siguió una larga pausa. Entonces el piloto respondió presa del pánico. «Oh no. Jimmy, ¿dónde estamos? ¡No! ¡Aléjate! ¡Nos vamos ahora!». El personal del aeropuerto vio al piloto agitando las manos con horror a través del vidrio. Luego encendió los motores y llevó el avión a la pista. El Pan Am 914 aumentó su velocidad y despegó. El controlador trató de detenerlo, pero el piloto no respondió. El avión desapareció en el cielo y nadie más ha oído hablar de él desde ese día. El detective Anderson terminó de leer el artículo, frunció el ceño y miró por la ventana. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal. La tormenta afuera representaba perfectamente lo que estaba sucediendo en su mente en ese momento. Parecía saber lo que le había pasado a ese avión. Todas las pistas estaban allí, justo frente a sus ojos. Pero para estar seguro, Anderson tuvo que pasar al siguiente caso. Era otro artículo, fechado en 1989. Ocurrió en 1954. El vuelo 513 de Santiago Airlines despegó del aeropuerto de Alemania Occidental. El avión debía aterrizar en Brasil en 18 horas. A bordo viajaban 88 pasajeros y 4 tripulantes. El avión se metió detrás de las nubes y desapareció de todos los radares. Los controladores de tráfico aéreo intentaron contactar a los pilotos, pero no recibieron respuesta. 18 horas después, llamaron al aeropuerto de Brasil. Allí no pudieron confirmar el aterrizaje de este avión y tampoco pudieron contactar a los pilotos. La operación de búsqueda duró varios meses, pero no encontraron nada. Al igual que en el caso del Pan Am 914, el avión desapareció del radar mientras volaba sobre el Océano Atlántico. 2 años después, finalizó el operativo de búsqueda y Santiago Airlines cesó sus actividades.
12 de octubre de 1989, los controladores de un aeropuerto de Brasil notaron un avión de pasajeros que apareció repentinamente en su radar. No respondió a las preguntas del personal y solo voló en círculos sobre la base aérea. Después de unos minutos, el avión aterrizó y nada. Nadie abrió la rampa. Los pasajeros no se bajaron. Los pilotos no respondieron. La aeronave estaba en perfectas condiciones. Uno de los controladores se dio cuenta de que se trataba del desaparecido vuelo 513 de Santiago Airlines, que se había dado por perdido durante 35 años. El personal del aeropuerto se acercó al avión y abrió las puertas. Lo que vieron allí los aterrorizó. La policía, el personal de aduanas, médicos, detectives y otros miembros del personal del aeropuerto se reunieron alrededor del avión. Nadie sabía qué hacer. No había ninguna persona viva a bordo que pudiera decir la verdad. El avión desapareció en 1954 y apareció 35 años después en perfecto estado sin ningún daño. Hasta el momento, nadie ha descubierto qué pasó. El detective Anderson notó que las historias eran muy similares. Pan Am 914 desapareció en 1955, Santiago Airlines 513 desapareció en 1954. La diferencia era de casi un año. Anderson se rascó la cabeza y notó otro pequeño detalle. Ambos aviones desaparecieron del radar en el momento en que sobrevolaban el Océano Atlántico. Hay muchos mitos sobre barcos fantasmas y fenómenos misteriosos relacionados con el Triángulo de las Bermudas. El detective Anderson conocía esas historias, pero estos dos aviones perdidos lo desconcertaron. Miró 2 artículos y entendió todo. Exactamente, la solución estaba allí, justo frente a sus ojos. Ambas historias fueron escritas en el mismo periódico. No había un controlador que se comunicara con los aviones. No se sabía nada de los pasajeros. Ningún periódico, excepto este, publicó noticias sobre estos aviones desaparecidos. Parecía que simplemente tomaron la misma historia y cambiaron las fechas, las ubicaciones y el nombre de los vuelos. Sí, el caso fue resuelto. Todo era falso. La lluvia paró. El detective Anderson miró por la ventana y escuchó el sonido de un tren que pasaba. Recordó otra historia extraña y falsa. Una historia sobre un tren fantasma. Ocurrió en Italia en 1911. 100 pasajeros abordaron el tren de la compañía ferroviaria Zanetti. Atravesó la pintoresca zona montañosa, entró en un túnel y desapareció. Nadie más vio el tren desde entonces. Todos los pasajeros se perdieron. Pero, no por mucho tiempo, aparecieron en el pasado. Había registros con fecha de 1845. Un médico desconocido de la Ciudad de México escribió sobre un centenar de italianos que aparecieron en la ciudad de la nada. Todos estaban vestidos de forma extraña y hablaban de un tren misterioso. Esta fue una historia completamente inventada. No había pruebas ni registros sobre este tren ni de las personas que viajaron al pasado. Un fuerte sonido interrumpió sus pensamientos. El detective Anderson tomó el teléfono. Estaba escuchando en silencio a la persona que estaba al otro lado de la línea. Un minuto después respondió, «Sí». El detective colgó el teléfono. Era un nuevo misterio para él. En el desierto del Sahara, los lugareños notaron un enorme barco perdido en el Pacífico Sur hace 27 años. No había tripulación a bordo, ni carga, ni banderas. Nadie sabía cómo había aparecido entre la arena, pero se formó barro a su alrededor debido a la humedad. Parecía que el barco acababa de teletransportarse allí desde el agua. ¡Perfecto! No hay falsificaciones esta vez. El detective Anderson se puso el sombrero y salió de la oficina. Pero esta historia será para otro video. Bienvenido a bordo de nuestro vuelo de Londres a Miami. Tardaremos 4 horas y media. El clima en Miami es... Espera, ¿el piloto dijo 4 horas y media? Suena como un sueño, pero lo más probable es que se convierta en nuestra realidad en menos de 10 años. Boom Supersonic, un fabricante de aviones, está trabajando en un avión supersónico de pasajeros llamado Overture, que podrá transportar de 65 a 80 personas al doble de la velocidad de los aviones comerciales actuales. Una de las principales aerolíneas estadounidenses está interesada en comprar cerca de 40 aviones. La aeronave, que costará $200 millones, pasó recientemente las pruebas de túnel de viento. Si todo va bien, el primer prototipo de Overture terminado saldrá de la fábrica en 2025 y viajará a casi el doble de la velocidad del sonido. El avión podrá llegar a su velocidad máxima sobre el mar, por lo que debería ser ideal para vuelos transatlánticos, y entonces viajar de, digamos, Nueva York a París no debería tomar más de 4 horas, pero primero tendrá que obtener todos los permisos oficiales para hacerlo. Algunas personas son escépticas sobre todo el concepto de superjet de pasajeros al recordar la historia del Concorde.
Ese avión de alta gama transportó personas de Londres a Nueva York en aproximadamente 3 horas e hizo otras conexiones transatlánticas. Los boletos costaban la friolera de $10,000 por asiento y los pasajeros tenían acceso a un salón súper exclusivo con langostas y carne Angus para el almuerzo. El Concorde realizó su último vuelo comercial en 2003. Era un gran consumidor de combustible. Además, hubo muchas quejas de personas que vivían cerca de los aeropuertos por el ruido que producía. Se supone que el Overture es más eficiente en combustible, más liviano y tiene un mejor software para hacerlo más aerodinámico. Sin embargo, el ruido podría seguir siendo un problema, porque los aviones supersónicos necesitan motores aerodinámicos que son bastante ruidosos. Eso definitivamente cambiará en el futuro, ya que los aviones han recorrido un largo camino desde su primer vuelo en 1903. En ese entonces, los hermanos Wright comenzaron la era aérea con un vuelo de 12 segundos viajando 37 metros en Carolina del Norte. La velocidad máxima en ese momento era de cerca de 48 km por hora, pero aún así parecía bastante impresionante. Y el primer servicio aéreo de pasajeros del mundo despegó solo 11 años después. El vuelo de San Petersburgo, Florida a Tampa, Florida, duró 23 minutos. Cubrir la distancia en automóvil alrededor de la bahía tomaba cerca de 20 horas, así que fue un gran ahorro de tiempo. Los boletos costaban $5 y se agotaban con 16 semanas de anticipación, pero la aerolínea cerró en 4 meses. Ahora, la nueva era de la aviación comenzó en la década de 1950, cuando introdujeron el motor turboventilador. Se hizo posible cuando comenzaron a usar materiales resistentes a la temperatura y complejos sistemas de refrigeración por aire. Los aviones también se hicieron más ligeros, ya que estaban hechos de materiales compuestos. Las alas también han mejorado con los años. El perfil aerodinámico, esa es la parte gracias a la cual el aire viaja más rápido por encima del ala que por debajo de ella, se convirtió en el verdadero cambio de juego. Gracias a él, los aviones mantienen una velocidad baja durante el despegue, lo que significa que se mueven con suavidad y consumen menos combustible. El avión más rápido del mundo hasta ahora fue el North American X-15. Estaba propulsado por cohetes y hecho de aluminio y titanio. Una enorme cola en cuña lo ayudaba a mantenerse estable a esa super velocidad. El avión cohete estableció el récord mundial de altitud alcanzando unos 108 kilómetros. Y para hacerlo aún más impresionante, sucedió en 1967. Entonces, si ya era posible en ese entonces, ¿por qué no volamos todos en aviones cohete o al menos supersónicos, especialmente en vuelos de larga distancia? En términos de velocidad, los aviones de pasajeros todavía están donde estaban hace 50 años, principalmente porque acelerar los vuelos también los haría mucho más caros. Volar más rápido significa quemar más combustible. Además, los motores supersónicos son costosos de producir y mantener. Otra razón son las fuerzas naturales. Los vientos afectan la velocidad de un avión y ninguna tecnología puede controlar el viento. Un fuerte viento en cola puede ayudar al avión a avanzar a mayor velocidad y un viento de frente puede reducirla. Los aviones vuelan principalmente a altitudes de hasta 11 kilómetros. Allí arriba el aire es más delgado, lo que significa que hay menos resistencia y un avión puede volar más rápido y ahorrar algo de combustible. Además, las temperaturas más bajas hacen que los motores a reacción sean más eficientes. Otra ventaja de volar a través de esa parte de la atmósfera es que es menos turbulenta, por lo que los vuelos son más suaves. Los jets privados no pueden volar tan alto, son más pequeños y sus motores no son lo suficientemente fuertes para alcanzar tal altitud, así que se mantienen a unos 4,5 kilómetros. ¿Alguna vez has notado esos rastros blancos que dejan los aviones? Su nombre oficial es estelas de condensación y son como nubes artificiales que dejan los aviones. Cuando la aeronave alcanza su altitud de crucero, las temperaturas bajan bastante, a unos menos 55 grados Celsius, y el agua se convierte en partículas de hielo. Cuanto más alto es el nivel de la humedad, más grandes se vuelven esos rastros y aún puedes verlos mucho después de que el avión haya desaparecido. Por lo tanto, las estelas gruesas y largas pueden ser una señal de una próxima tormenta. A veces las estelas pueden incluso ser coloridas. Las gotitas de agua que se forman en la atmósfera pueden congelarse en diferentes tamaños. Todas reflejan la luz del sol en diferentes longitudes de onda, provocando el efecto de un arco iris. Cuando todos los colores se mezclan, aparece el blanco, el color de estela más común. Y los aviones no despegan con el viento, sino en su contra. Es como una cometa. Para hacerla volar, la lanzas contra el viento y entonces despega. Eso es porque hay 4 fuerzas de vuelo: sustentación, peso, empuje y arrastre. La sustentación se genera porque la velocidad del aire es mayor por encima de la cometa que por debajo. La cometa se empuja hacia arriba. Esta es la fuerza de sustentación. Pasar por una tormenta es una experiencia bastante aterradora, pero ¿realmente es tan peligroso como parece? De hecho, los momentos más críticos con tiempo ventoso son el despegue y el aterrizaje. Los fabricantes de aviones prueban sus naves y especifican los límites de velocidad a los que los pilotos deben moverse en diferentes condiciones climáticas. En algunos aeropuertos los vientos son bastante fuertes durante todo el año,
por lo que el aterrizaje puede ser inestable. Se requiere un piloto verdaderamente profesional para aterrizar cuando el viento golpea la pista. A veces el viento cambia inesperadamente su velocidad y dirección. El piloto realmente tiene que saber lo que está haciendo para aterrizar cuando cambia la dirección del viento. De lo contrario, el riesgo de salirse de la pista es bastante grande. Y el calor extremo es otra condición climática que puede impedir que un avión vuele. Los aviones vuelan generando sustentación con sus alas. El aire debajo de ellas eleva el avión. En condiciones de calor extremo, un avión no puede producir tanta sustentación. Eso es porque el aire caliente se expande y se vuelve mucho menos denso que el aire frío. Con menos sustentación, al avión le puede resultar muy difícil despegar y volar. De hecho, es poco probable que la electrónica responda bien al calor o a la humedad extremos, y el sistema de climatización puede fallar. Los aviones más pequeños no pueden operar a una temperatura de más de 48 grados Celsius. Los aviones más grandes de Airbus y Boeing funcionan mejor por debajo de los 52 grados Celsius. Ok, esas misteriosas campanadas que escuchas durante el vuelo son una especie de lenguaje secreto que la tripulación usa para comunicarse entre sí. El timbre que escuchas poco después del despegue informa a la tripulación que el tren de aterrizaje se está retrayendo. Un solo timbre durante el vuelo es una señal de que uno de los pasajeros necesita la asistencia de la tripulación. Cuando están sirviendo los alimentos y se les acaba alguna comida o una bebida, pueden pedirles a sus colegas que compartan la que tienen usando un combo de timbre alto y bajo. 3 tonos bajos significan que se acerca una gran turbulencia, por lo que la tripulación debe abrocharse el cinturón. ¿Alguna vez has notado la luz parpadeando en la cabina antes del despegue? No tienes nada de qué preocuparte. Ocurre cuando el piloto desconecta un avión de la fuente de alimentación del aeropuerto y cambia a la de a bordo. Esta transición rápida puede causar parpadeo. ¿Por qué a los gatos les gusta la gente? O debería decir, lamer a la gente. Bueno, como sea, hay algunas potenciales razones para esto. En primer lugar, están recogiendo información bioquímica de tu piel. También podrían estar marcándote como una de sus posesiones. Admítelo, eso suena totalmente como de gatos. Y podría ser que simplemente te estén haciendo saber que confían en ti, o al menos mostrándote que no te consideran una amenaza o una competencia seria. ¿Cómo es que los plátanos se vuelven más dulces al madurar? Las frutas no dispersan sus semillas al azar. Lo hacen cuando los animales se las comen. En una determinada fase aumentan repentinamente su contenido de azúcar, con lo que intentan animar a los animales a comerlas en esta etapa, concretamente cuando sus semillas están maduras. Las semillas maduras han desarrollado revestimientos especiales que las protegen al pasar por el sistema digestivo de los animales. ¿Tengo que pintarte un cuadro? ¿Y por qué nuestra piel se arruga después de pasar un tiempo en el agua? Después de 5 o 10 minutos en la tina, notarás que se forman pequeñas arrugas en los pies y las manos. Los científicos especulan que podría ser la forma en que nuestro cuerpo consigue un mejor agarre cuando se sumerge en un entorno resbaladizo. Nuestros dedos arrugados mejoran el agarre de los objetos sumergidos o mojados. Además, canalizan el agua de forma similar a las bandas de rodadura de las llantas de los autos. Cuando comes algo muy ácido, no solo lo sientes en la lengua. A veces toda tu cara se contrae para que todos los que están alrededor puedan ver que no te gusta la comida que estás comiendo. Ese sabor ácido específico que provoca esta reacción es el resultado de los iones de hidrógeno que liberan los ácidos cuando se mezclan con la saliva. Sí, eso es una bocanada de ciencia. En el momento en que tu boca detecta esta señal de un ácido, te envía un mensaje de una manera bastante dramática para que no puedas ignorarlo. Es una respuesta evolutiva que tenía mucho sentido en la antigüedad. Porque muchas de las plantas que nuestros antepasados encontraban en la naturaleza y que luego querían consumir eran venenosas, especialmente las de sabores ácidos. Así que incluso hoy en día tus receptores gustativos se encienden y tu cara se tuerce de una manera que está fuera de tu control cuando pruebas algo así. Como esto. Un color más claro en un avión es en realidad más pesado que una pintura más oscura. El color blanco requiere un mayor contenido de sólidos que el negro para conseguir la saturación necesaria. Y cuanto mayor sea el contenido de sólidos, más pesada será la pintura, por lo que la pintura blanca es una de las más pesadas. Pero los aviones blancos son más eficientes que los negros, aunque esto también depende de cómo se defina eficiente. La pintura blanca refleja más luz solar que la oscura. Los distintos colores absorben diferentes longitudes de onda de la luz y los objetos blancos se calientan más lentamente que los oscuros. El resultado es un interior más frío, por lo que es más fácil que todo el avión se mantenga fresco. Si tu té caliente tiene un sabor extraño cuando lo bebes en un vaso de plástico, no te preocupes, no es solo cosa tuya. Puede que imagines que el té está disolviendo algo del plástico, pero lo más probable es que no sea así.
El sabor que percibes no es solo la acción de tus papilas gustativas. Todos los sentidos contribuyen a esto. Por eso, la mousse de fresa tiene un sabor más dulce en un plato blanco que en uno negro. Y tienes la sensación de que las papas fritas son más crujientes cuando oyes esos sonidos específicos de mayor frecuencia mientras las comes. Además, el chocolate caliente tiene mejor sabor cuando se bebe en una taza de color naranja. Estamos condicionados a beber té caliente en tazas de cerámica, por lo que verlo en un vaso de plástico nos hace esperar inconscientemente un té de máquina expendedora que no sabrá tan bien. Los flamencos suelen pararse en una pata y una teoría dice que es porque les ayuda a conservar el calor corporal. Una prueba de ello es que suben una pata más a menudo en el agua que en la tierra. Otros creen que así ahorran energía, no calor. Estas aves son definitivamente más estables sobre una pata cuando se trata de estar de pie durante largos periodos de tiempo. Esto se debe a que pueden bloquear los tendones y ligamentos de sus patas en una posición estable, lo que significa que sus músculos no tienen que trabajar duro para permanecer en un lugar. Además, es su aspecto clásico, ¿no crees? ¿Por qué nos molestan tanto los ruidos repetitivos? Es muy sencillo, atraen constantemente nuestra atención para que no podamos concentrarnos en otras cosas. Dejamos de reaccionar rápidamente a ciertos sonidos repetitivos como el tic-tac de los relojes, pero algunos son demasiado molestos, como una canilla que gotea lentamente. La razón por la que esto nos molesta tanto es la falta de control. Cuando sepas que puedes detener el ruido cuando quieras, no te resultará tan molesto. ¿Por qué todos los planetas dan vueltas alrededor del Sol en la misma dirección? Sería genial retroceder 4.600 millones de años. Podrías ver que el espacio no estaba vacío entonces, aunque nuestro sistema solar aún no se había formado. Había una nube de polvo y gas en un lugar donde hoy están el Sol y los planetas. Esta nube era como una nebulosa solar y moldeó nuestro sistema solar. En general, una nebulosa es una enorme nube de gas y polvo que ocupa el espacio entre las estrellas y ayuda a formar otras nuevas, junto con los planetas que las orbitan. Cuando esta nebulosa colapsó, su centro se convirtió en el Sol, mientras que el resto de la materia se juntó y creó los planetas que conocemos hoy junto con sus lunas y el resto de los cuerpos rocosos como los asteroides. La materia giraba rápidamente y el proceso se parecía un poco a la masa de una pizza que se aplana en un disco que se hace cada vez más grande. Como la nube se movía en una dirección determinada desde el principio, todos los planetas también conservaban el mismo plano orbital. Es necesario que ocurra algo dramático para alterar la órbita de un planeta y obligarlo a ir en la dirección opuesta alrededor del Sol. ¿Y por qué algunas personas tienen tan buena voz para cantar? Hay 3 cosas que afectan a la gama general de sonidos que salen de la boca: la fuerza del diafragma, el tamaño de las cuerdas vocales y la forma de las cámaras de los senos paranasales. Pero hacer que el sonido sea bello es en gran medida una cuestión de práctica. ¿Práctica? Sí. A nivel básico, oyes una nota y la reproduces con tu voz. Pero la verdadera diferencia entre ser capaz de mantener una melodía y tener una voz bonita al cantar está relacionada con las miles de pequeñas contracciones musculares que son, en su mayoría, inconscientes. Ajustan el mecanismo muscular en el que produces la voz con las emociones que tienes mientras cantas. Al igual que con otros instrumentos musicales, una mayor amplitud de los dedos puede ayudarte a tocar el piano, pero el resto es aprender esas cosas sutiles como la presión sobre las teclas y la sincronización. Ahora, ¿por qué los perros oyen sonidos más agudos que nosotros? Los humanos oyen frecuencias de hasta 20 kHz aproximadamente, y los perros de hasta 45 kHz. Casi todos los mamíferos pueden oír frecuencias más altas que otros vertebrados. Las aves oyen hasta 12 kHz y los reptiles, anfibios y peces hasta 5 kHz. Los mamíferos no necesitan oír frecuencias altas para comunicarse entre sí, sino para poder localizar de dónde procede un determinado sonido. La forma especial de oír que utilizan los mamíferos consiste en que el cerebro compara el rango de frecuencias de un sonido cuando llega a cada oído. Pero lo que llega a uno de ellos se anula, por lo que solo una parte de las frecuencias es absorbida. Y nuestro cerebro absorbe más las frecuencias altas que las bajas. Cuanto más pequeña es la cabeza, menos efecto tiene sobre los sonidos de menor frecuencia. Por eso el animal debe ser capaz de oír las frecuencias altas para escuchar un espectro más amplio de sonidos. Un ratón necesita oír hasta 90 kHz, mientras que a un elefante le alcanza con solo 10. Los perros tienen la cabeza más pequeña que nosotros, así que están en la categoría intermedia. Ok, ¿por qué los océanos son salados? Bueno, químicamente hablando, la sal es cloruro de sodio. Pero la sal del océano tiene además muchos otros iones, como el calcio
y el magnesio. La mayoría proviene de las rocas de la Tierra. Algunos fenómenos como los vientos y la lluvia erosionan las rocas, lo que significa básicamente que las desgastan gradualmente. Así que podemos decir que la mayor parte de la sal del océano proviene de las rocas. Sus minerales se filtran en los arroyos y los ríos. Estos transportan las sales al océano. Cerca del 85% de los iones del océano son sodio y cloruro, mientras que el magnesio y el sulfato representan cerca del 10%. Pero no toda la sal que acaba en el océano se queda ahí. Los animales consumen una gran parte de ella. Sin embargo, los niveles de salinidad son bastante constantes. El océano también obtiene su sal de una fuente más: los fluidos hidrotermales. El magma que sale de debajo de la corteza terrestre calienta los respiraderos de aguas profundas. Cuando se calientan lo suficiente, provocan reacciones químicas entre el agua de mar y todos los minerales de las rocas que rodean los respiraderos. Por eso todas las partes del océano son saladas. Pero el nivel de salinidad depende del lugar del mundo en el que te encuentres. Así que tómalo con reservas. Ya sabes.